Bienvenidos todos y todas, hoy es un día especial en Radio La Voz Joven en la Villa de la Orotava, ya que marca el inicio de una nueva serie de programas que promete emocionar y cautivar a nuestra audiencia. Nos sumergiremos en las profundidades del tiempo, con voces del pasado y ecos del presente. En esta serie exploraremos la riqueza histórica, cultural y tradicional de nuestro querido municipio. Descubriremos los tesoros arquitectónicos que se encuentran en la Orotava, desde la impresionante iglesia de la Concesión hasta las casas señoriales que adornan y enaltecen las calles empedradas de nuestro municipio. Conoceremos a los guardianes de nuestras costumbres, aquellos que preservan y transmiten las tradiciones que hacen única a la Orotava. Nos sumergiremos en el corazón de nuestra identidad, pero hoy hablaremos de nuestra Semana Santa villera, desde los impresionantes conjuntos escultóricos que procesionan por las principales calles hasta los escultores desconocidos para muchos. Únense con nosotros en este viaje inolvidable por el patrimonio, la cultura y la tradición de la Villa de la Orotava. Bueno, pues en esta tarde con nosotros se encuentra Víctor, que ya ha pasado por esta radio La Voz Joven en varias ocasiones, además llevando su programa de Pinceles a la Carga. Sí, exacto. Y hoy nos contará también, porque es un apasionado también de la Semana Santa y de la historia. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Sí, la verdad que ya yo tengo el programa mío aquí de Pinceles a la Carga, que bueno, tratamos temas de historia y de arte. Y claro, como siempre me apasiona todo esto, pues, y me he criado con la Semana Santa de aquí, de la Orotava, pues yo creo que fue una buena idea haber dicho de hacer este programa aquí con los tres y bueno, a ver cómo... Y también nos encontramos con Juan Manuel Reyes, también un apasionado del arte, de la historia y de la imaginería religiosa. Muy buenas tardes. Ya no tan joven, pero... pero bueno. Pero bueno, efectivamente, y más que nada, me acerco a tu programa porque se hace necesario que la juventud de alguna manera, todos sabemos en lo que andan los colegas, ¿no? Sí, normalmente, sí. Y que estos temas un poco están ya más pendientes de los medios, de internet, y sin embargo desconocen muchas veces su historia. Y también es verdad que en los colegios muchas veces te dan la materia y lo específico de allí suelen dejarlo para el final y muchas veces nunca se llega. Sí. Y es bueno que se prodigue porque lo que no se conoce no se puede amar. Sí, exacto. Bueno, Víctor, tiene preparado la serie de acontecimientos que sucederán en este fin de semana y en la Semana Santa. Sí. Procesión y imagen que procesiona cada día. Sí, básicamente lo que vamos a hacer es ir viéndolas una a una por el orden de salida y vamos a ir comentando pues a nivel artístico todo un poco, ¿no? Y un poco así relatado y comentando un poco por encima. Si quieres. Sí, comenzamos. Vale. Pues si hay un rasgo que caracteriza a la Villa de la Orotava, obviando sus fiestas patronales, es su Semana Santa, que se encuentra a la par de otras tan representativas de las islas como la de La Laguna o la de Garachico, o también podemos mencionar la de Las Palmas de Gran Canaria, que es otra de las importantes. Ya sea por la calidad artística de sus imágenes, por la solemnidad y belleza y pulcritud de sus procesiones o su larga tradición en el tiempo, es una Semana Santa que no deja indiferente a nadie, independientemente de sus creencias religiosas u orientación ideológica. Además, es una Semana Santa que por todas sus características es de las pocas que a día de hoy siguen siendo propiamente canarias, ya que no se han dejado influenciar por características de la Semana Santa de la península. Esto es algo que se ha perdido en algunos pueblos o incluso ciudades como puede ser La Laguna, el tema de cargar las imágenes. ¿Me dejas explicar eso un poquito? Sí. Pues, bueno, un inciso. Hay que considerar que sobre los años 20 del siglo XX, ¿vale? Normalmente en La Laguna se cargaban los tronos. Sí. Y aquí hay que hacer una distinción también entre cargadores y costaleros. Los costaleros son los que cargan a la cerviz y los cargadores cargan con el varal. El problema fue que en La Laguna se contrataba a los estudiantes de la universidad. La única universidad que había en Canarias era la de La Laguna. Y entonces hubo una huelga porque no le parecían suficientes los estipendios que le daban. Sí. Y entonces decidieron hacer una huelga y aquellos que yo llamo, con todo el respeto del mundo, ratones de iglesia, idearon unos chasis con unas ruedas y se introdujo la rueda en La Laguna. Después se dio la circunstancia también del primer centenario de la diócesis. Nuestra diócesis se escindió de la canariense, la nivariense,
y al cumplir los 100 años con Fray Albino, él instituyó las procesiones magnas, cosa que aquí en la Orotava no existe. Pero ustedes se han preguntado por qué aquí no existe eso, porque tú imagínate, en la época, porque todos sabemos que la Semana Santa ha tenido sus alzas y sus bajas, y en las épocas en las que ha habido crisis de cargadores, pues obviamente, no sé, de hecho se han actualizado, por ejemplo, en el Realejo Bajo, situaciones en las que no se pueden sacar determinados tronos porque no hay cargadores suficientes. Y aquí se configuró la Semana Santa como estaba desde un inicio, que es una Semana Santa prebarroca. Normalmente son pequeños pasos, parihuelas, no son esos grandes tronos. La Laguna fue la que introdujo también a mediados de los 50 los grupos escultóricos. Aquí como grupos escultóricos conocíamos la mesa cena al Señor del Huerto y el despedimento en Garachico, que es cuando los apóstoles se despiden de Jesucristo con María, pero no existía realmente esos grandes tronos como los tenemos concebidos, que tampoco es una cuestión que Sevilla la haya tenido de siempre, que es una cuestión que empezó con el Castillo Lastrucci y otros escultores que se dedicaban a los grupos escultóricos. Entonces, el referente que tenemos de la Semana Santa Canaria, tal y como se concibió por las órdenes religiosas, llámese franciscanos, dominicos o agustinos, es precisamente una Semana Santa detraída del Concilio de Trento, que expresa la teatralidad, y se hacían, con las imágenes, se hacían ceremonias como la que se hace aquí del encuentro, por ejemplo, en la Plaza de la Concesión, o como la que estamos acostumbrados a ver de la sepultura, el descendimiento, las lustrales. Entonces es importante que los villeros tengan conciencia de que tienen una Semana Santa tal y como se concibió después de que llegaron los europeos y las órdenes religiosas trajeron esa tradición, y que se debe de salvar por eso. Hay otros sitios como los que tú nombrabas antes, como Garachico, como Icó, que la tienen mixta, que tienen tanto rueda como imágenes de cargar. Pero eso también yo creo que obedece a intentar asumir esos mandatos episcopales, como por ejemplo el tema de las procesiones magnas por parte de Fray Albino, que obligó a utilizar la rueda porque no había cargadores suficientes. Claro. Y ya te dejo y no te interrumpo. No, tranquilo. Sí, bueno, y también es cierto que tampoco es plan de introducir el tema de la rueda en un pueblo como la Orotava. Hombre, es que no puedes, por no puede. Va a buscar el trono al puerto. Exacto. Es que no es plan. Y bueno, también en otros aspectos más, a lo mejor no tan importantes, como podría ser el tema de las bandas, tanto de tambores y cornetas como la de banda música, que no son del estilo de las que vemos en la península. Aunque sí que tocan las mismas marchas, pero no se interpretan del mismo modo. No, hay otra forma. En todas las materias, en todo lo que podemos considerar, o que algunos consideran, que yo no lo considero así, artes menores, como puede ser los textiles, la música y demás, nosotros teníamos una forma, por ejemplo, el bordado al realce era una cosa que aquí no se estilaba hasta el siglo XX. El tema, por ejemplo, de esas bandas de cornetas y tambores al estilo sevillano de los tronos de Cristo, no se concebía aquí. Aquí siempre han ido todas con una banda de música. Sí. Y tenemos también nuestras marchas específicas. Nosotros tenemos una Semana Santa mucho más introvertida, no tan festiva como la de... Y también hay que tener en cuenta el desarrollo sociocultural que tuvo, por ejemplo, Sevilla, que fue una capital del imperio, a compararnos con nosotros, que aún siendo un nexo de unión entre todos los continentes y teniendo un patrimonio mueble muy rico, sin embargo, no debemos de... Una cosa es que, por ejemplo, aquí en los años 50 se estableció la Hermandad de la Macarena, por ejemplo, de sevillanos, que empezó a salir de la iglesia de Santo Domingo, de la 3 de Mayo, y salieron con costales. Bueno, vamos a respetar que es una cofradía que era de aquella gente que había emigrado aquí a Tenerife y de alguna manera querían revivir su tradición, y me parece muy bien, y era un referente. O por ejemplo tuvimos con don Jesús Medina en la iglesia de San José en Santa Cruz, al Medina Celi, con una hermandad de madrileños también que después se fueron diluyendo y han tenido distintos trastornos, porque ya te digo, la Semana Santa también ha tenido picos de altas y bajas, y eso sí se puede tomar como referente, pero lo que no debemos de hacer es, como ha ocurrido a veces en La Laguna, sustituir un baldaquino por un palio. ¿Entiendes? Y luego el palio es una imitación, porque nunca vas a lograr el nivel que tienen en Sevilla. Claro. Donde aquí ya, por ejemplo, hemos perdido los talleres de orfebrería. El último orfebre fue Juan Ángel, que falleció hace poco, y La Laguna fue un referente para eso. Y tienen un sentido los baldaquinos con las vírgenes, por ejemplo, que es otra forma de concebir y que es específico nuestro. Y yo no quiero ver otra Semana Santa igual a la de Sevilla aquí, sino quiero ver la de aquí. Claro. Evidentemente, sí.
Bueno, no nos detenemos, si no, le rompo el guión. Vamos a empezar entonces ya con las procesiones o con las imágenes. Comenzamos por tanto por la primera imagen en salir a las calles, aún en tiempo de Cuaresma. Concretamente el último viernes de Cuaresma, que es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, obra del escultor e imaginero ordovense Ezequiel de León Domínguez, realizada en 1993. Si bien no es una procesión, es un Vía Crucis, pero bueno, vamos a decir que abre la Semana Santa, que es la primera salida. Sí, incluso el traslado, que fue este domingo, que fue de la capilla del cementerio hacia la Concesión. Sí. Y sí, vamos a llamarlo entre comillas porque es la que abre un poco... Sí. En eso vamos a decir que el cementerio sufrió un incendio en el 86 y por eso entonces le encargaron a don Ezequiel de León. Yo les hablo así de don Ezequiel porque yo soy muy próximo, me considero amigo de él. Y ese Cristo estaba, fíjate tú, estaba realizándolo para la Perdoma, pero en la Perdoma le pusieron los cuernos. No se lo, y entonces aprovechó lo que era el torso y hizo el crucificado para el cementerio. Efectivamente, bueno, yo lo conocí en el taller no, en la casa de la Perdoma, todavía no existía el taller de la luz, y ese Cristo pues salió, ya prácticamente acabado estaba en el 92. Y la alternativa para de alguna manera introducirlo siendo una pieza nueva pues fue hacerle ese Vía Crucis, que es un poco a la costumbre que son un poco los actos de Cuaresma que nos tienen acostumbrados en Andalucía, ¿no? Sí. De la que un poco bebemos de esa fuente también. Sí, es algo que se inspiró al fin y al cabo, no es tanto de lo típico de aquí. Conocido como Cristo del Cementerio, porque se encuentra en la capilla del cementerio, como habíamos dicho, es una imagen que se realizó para sustituir lo que tú habías dicho, la que se había perdido en el incendio. Nos encontramos ante un típico Cristo crucificado, realizado en madera policromada, como todas las imágenes que procesionan en la Orotava. No sé si me corregirás aquí, a lo mejor el Señor del Burrito, tengo mis dudas. No, el Señor del Burrito es una pieza industrial. Sí, o sea que es de Olot, sí. Es de Olot, sí. Mira, hay en los años 50, porque aquí la tradición del Domingo de Ramos era el señor predicador con la conversión de la Magdalena. Eso era lo que se conocía en Canarias. Sí. El Señor de la Borriquita fue una introducción a mediados del siglo XX para incorporar a los niños a la Semana Santa y para que salieran con los palmitos de la entrada triunfal. Entonces casi todas las piezas, menos ya unas cuantas que ya son de autor, como la de los Realejos, la de Icó, o por ejemplo en la Laguna a Ezequiel, esas son las cosas a veces de los dictados también, de los comitentes. Le hicieron transformar ese predicador que iba sentado en un sillón con la Magdalena rodeada a sus pies, se le hicieron transformar y ponerlo con una borriquita y después crear un grupo escultórico con San Pedro, aprovecharon también un San Andrés. Esas eran las cosas de Pedro Juan, que era el cura que estaba en la catedral, que era canónico, que le hacía los encargos de Ezequiel. Se empeñaron en hacer un grupo escultórico, porque había empezado ya la moda de los grupos escultóricos con el Señor de la Caída, que trajo una familia de allí en la Laguna, que los Clavijos. Y entonces ese Cristo lo hicieron con un conjunto. Como curiosidad te puedo decir que el San Pedro se inspiró Ezequiel en un señor camionero de la Perdoma. El niño que va de hebreo es Miguel Ángel, su hijo Miguel Ángel, que lo hizo posar cuando eso era pequeño. Y después hizo una Magdalena también e incorporó también un San Andrés que tenían por ahí en la catedral. Y fue cambiarlo, es decir, perdieron cuando pudieron haber hecho todo. Y en esa época, fíjate tú, también talló una borriquita para el Padre Siberio, para Realejo Bajo, que se quemó en el incendio de la Concesión. La imagen destaca el realismo anatómico sin llegar a ser excesivamente sangriento o violento en la representación de sus heridas. La imagen procesiona desde la parroquia matriz de la Concesión hasta la capilla del cementerio. Esto el día que se hace el Vía Crucis, como habíamos dicho, que anteriormente fue el traslado del cementerio a la Concesión. Bueno, continuamos ahora el día siguiente con el Santísimo Cristo de la Salud en San Juan, obra del escultor e imaginero cordobés Francisco Romero Zafra, realizada en el 98. Procesiona la víspera del Domingo de Pasión, el día antes de procesionar el Señor del Perdón. Fue encargada por la familia Machado Melián para reemplazar a la anterior imagen del Cristo de la Salud que se encontraba en San Juan, que fue trasladada a Arona tras la desamortización de Mendizábal. Era perteneciente al convento de Clarisas, que es donde está hoy el ayuntamiento. Fue tallada por Lázaro González de Ocampo, y le pasé un trabajito a Diego, ¿verdad? Y
y resulta que cuando la desamortización la compraron y se la llevaron para Arona, se la llevaron con una virgen también. Sí. Representa al varón de Dolores. Yo creo que Lázaro González de Ocampo un poco se inspiró ahí en el recién llegado Cristo de Tacoronte, de la agonía, que es el varón de Dolores, que representaba que ese Cristo tiene una historia también, y es que los fundadores del convento agustino que lo trajeron, que eran de procedencia portuguesa, se lo encargaron al círculo de Domingo de la Rioja, que era un escultor muy importante en Madrid, y resulta que cuando llegó la imagen de Tacoronte aquí, tú imagínate traer desde Madrid, con los medios de 1600, sí. la segunda mitad de 1600, traerlo a la isla de Tenerife, el trastorno que era, ¿no? Pues cuando llegó aquí, a los dominicos, que eran los del Santo Oficio, no les gustó mucho porque no lo entendían, porque decían que cómo estaba aquel Cristo abrazado a la cruz, traspasado, pisando una carabela, una serpiente. No entendían la simbología del Papa Gregorio, y entonces del varón de Dolores, triunfante sobre la muerte y el pecado, y entonces le abrieron un proceso inquisitorial y pretendían nada menos que enterrarlo en tierra para quitárselo de encima. Al final, yo creo que gracias a los recursos que hicieron los dos hermanos que fundaron el convento, se logró que, por información de que el rey tenía uno en la capilla real exactamente igual, de esa iconografía, se logró que el Cristo pues sobreviviera a eso, y tenemos 3 varones de Dolores distintos aquí. Tiene ese de Tacoronte, que fue el primero que llegó y probablemente en el que se inspiraría a Lázaro González de Ocampo, y después tiene el Señor del Perdón de aquí de San Agustín también, que es otra iconografía en la que está arrodillado sobre el lobo terráqueo y con todos los símbolos de la pasión, y que también representa a Cristo triunfante sobre la muerte y el pecado. Ahora hablamos sobre él, cuando llegamos a esa parte. Nos encontramos ante una imagen de Cristo triunfante, como decías, técnicamente un resucitado. Es un resucitado, sí, un resucitado. Venciendo al mal y a la muerte. Aparece abrazado a la cruz, al igual que el Cristo de Tacoronte, como decías, y aplastando con un pie a un dragón que representa el mal. Más atrás aparece una calavera que representa la muerte. La mezcla de la escena, la belleza y la perfección anatómica del Cristo crea una imagen de gran espectacularidad que impresiona al salir por la puerta de la iglesia de San Juan la noche que procesiona. Y la imagen no llegó a San Juan hasta el año 2001, ya que se quería instalar en la posible capilla del Centro Sociosanitario de San Sebastián, el que está al lado de los salesianos. El primitivo hospital de San Sebastián, que desgraciadamente pues, se perdió y ahora es un geriátrico. Ajá. Que, bueno... ahí estaba la Virgen de la Consolación, que es la tabla flamenca, que está en Santo Domingo, y en San Sebastián también, que se conserva en una hornacina junto a la Virgen de Rosario. Yo no sé si lo tienen todavía, yo creo que ya lo quitaron por Santo Domingo, porque han reubicado las imágenes. Ah, ya, claro. Que decía que gracias a que, entre comillas, que no llegó al hospital, ahora a día de hoy tenemos la procesión del Cristo de la Salud, que yo la considero una aportación bastante importante a la Semana Santa de la Orotava. También empezó como una especie de Vía Cruz, y en Sevilla lo llamarían de víspera, ¿no? Sí, porque no, más que traslado es de víspera, porque hay también una cofradías piratas que es otra historia. Pero es un poco una forma de introducirlo dentro de... ya te digo, la Semana Santa de la Orotava ha estado muy estructurada, y cada imagen tiene su día concreto, y aunque no sigan tampoco una relación cronológica, porque después eso se ajustaba a las fundaciones, muchas veces a los conventos o a las cofradías que las fundaban, pues tenían asignados unos días, y eso es muy difícil. Y yo tampoco me gustaría que lo modificaran, sino que siguieran con la tradición, porque te vuelvo a decir que es un referente de lo que fue la Semana Santa Canaria, tal y como se concibió cuando llegaron los europeos aquí. Sí, claro. Bueno, seguimos ahora con el Santísimo Cristo del Perdón, al día siguiente, que se encuentra en la iglesia de San Agustín, como decíamos. Autoría un tanto incierta aún hoy en día. Fue realizado en el siglo XVII. Algunas de las atribuciones de la autoría de esta imagen son al sevillano Gabriel de la Mata. En cambio, otros la atribuyen al escultor Lázaro González de Ocampo, que tenía su taller establecido en la Orotava. Estuvo un tiempo en la Orotava, estuvo en varios sitios. Estuvo en La Laguna, donde recibió formación. Después también estuvo, por supuesto, en la Orotava, en Santa Cruz. También tiene piezas en la isla Hermana de Las Palmas, y después tiene piezas también en las islas menores de la otra provincia. Y es un escultor un poco de transición entre lo que salió de Garachico, que unos quieren llamar escuela y otros no, de Martín D'Andrea, con Alonso de la Raya y con Blas García Ravelo, que también ahora me imagino que nombrarás otra imagen. Y es una pena, porque cuando hablas de arte, incluso en gente que está un poco curtida en el tema, nos quedamos siempre en el neoclasicismo con Luján y con Esteves, y ahí
tenemos un gran panorama de escultores y de escultores de todos los ámbitos locales y que pasaron por aquí. Ruiz Díaz de Argumedo, por ejemplo, Andújar, que estableció un poco, enseñó a sus chicos en Garachico, con unos años que estuvo allí antes de partir a América, y hay que ver todo cómo se tramó. Y después, por supuesto, las importaciones exteriores, que eran normalmente de gente que ostentaba mayorazgos, o que ostentaba, y que para significarse traían una imagen de primer nivel, como puede ser Leonardo de la Guerra, que fue uno de los príncipes de la iglesia que trajo el Cristo de la Columna de Roldán, que no lo tienen ni los sevillanos. Sí, exacto. Eso es algo que tenemos nosotros. A ver, ¿por dónde me quedé? La imagen del Cristo... la imagen... al igual que el Cristo de la Salud, perdón, porque vi lo del Cristo de la Salud y me quedé un poco tal. Al igual que el Cristo de la Salud representa a un resucitado, de nuevo, y victorioso sobre la muerte, que aún presenta las heridas de la flagelación y posterior crucifixión. No es como un resucitado que está completamente limpio, sino que todavía... Y si te fijas, lleva todos los estigmas, o sea, referencia a todos los pasos del martirio de Cristo. Sí. La imagen aparece, como comentabas antes, apoyada sobre el globo terráqueo. Es una especie de representación del perdón de los pecados sobre la humanidad. Y además, aparece acompañado por los principales símbolos de la pasión, como son la cruz, los clavos, la lanza y la esponja con el vinagre. Los dados también. Los dados, el sudario, el el gallo, exacto. Y con los dados con los que se jugaron la túnica, los romanos y tal y cual. Estos son pasos simbólicos, ¿sabes? Sí. Como el tema de, por ejemplo, la representación de la canina en Sevilla, por ejemplo. Son pasos que simbolizan y son propios de esa antesala de la Semana Santa, que es el Domingo de Pasión, que es el domingo anterior al Domingo de Ramos, y es un poco un resumen al final de la Cuaresma de un poco del martirio de Cristo. Y que en otras localidades se celebraba con crucificados, por ejemplo Nicó con el Cristo cubano del Calvario, o en Garachico con el de la Misericordia, y es un poco la antesala de la Semana Santa. El Cristo llegó a Orotava en 1697 y procesiona a día de hoy el Domingo de Pasión, siendo hasta la llegada del Cristo de la Salud la procesión que antiguamente abría la Semana Santa en la Orotava de forma, digamos, oficial. Y bueno, ahora pasamos al Viernes de Dolores, llegamos al Viernes de Dolores, y con él la salida en procesión de la Virgen de Dolores de la iglesia de San Agustín. Se trata de una típica dolorosa de corte canario. Cuando decimos corte canario es pues que es una imagen de candelero, que tiene un manto negro, a veces salpicado de estrellas de plata, a veces no. En este caso, como vamos a ver ahora, el Viernes de Dolores lo tiene con las estrellas y el Miércoles Santo no lo tiene. También el tema del puñal de plata, todo eso es lo que encaja dentro de una dolorosa de corte canario, ¿no? Si tú te fijas, nuestras abuelas antiguamente, lo que pasa es que ya ustedes no se acuerdan de eso, tu padre que está ahí detrás sí se acordará, eran vestidas de negro. Las señoras se vestían de negro. Sí. Y después tú sabes por lo que viene lo de las cintas esas de colores, de la romería. Tú no has visto que las faldas ahora son de... Bueno, pues eso... ellas se ponían para ir a misa, la gente era muy humilde, no había esa cantidad de textiles, y entonces lo que hacían, muchos de ellos eran medianeros, lo que hacían era cuando guardaban una ropa especial que era la que era para ir a misa, con un velo, ¿sabes? Y siempre iban de negro. Entonces, normalmente cuando se representaba a la Virgen siempre se ha representado como una viuda dolorosa de negro, con ese color negro característico, y sin toda esa parafernalia que le ponen en Sevilla ni todos esos nombres, sino mucho más sencillo. Igual que muchas veces se vivía más de las coronas y se usaba más el sóleo, esa especie de sol. Y en el caso de esta tipología que no se atreven a atribuirle el autor, sí hay que decir que Perdigón, estas imágenes muchas veces también se dotaban para darle una apariencia humana de una peluca, y muchas veces era pelo natural que donaban. Algunas mujeres hacían una promesa y donaban ese pelo natural, y había que tratarlo con unos papeles de seda y estarlo peinando, evitar la humedad. Para eso doña Gloria era una puntal, una señora de la de arriba. Y esta Virgen, Perdigón, lo que hizo fue, en un momento que se le estropeó probablemente la cabellera, hacerle un pelo
de pita. Pita es esto que lo que usan los fontaneros para las llaves antiguamente, ¿no? Ahora usan otros procedimientos más modernos. Pues eso le iban dando capas de cola hasta que se iba solidificando. Lo que pasa es que luego lo tocabas y sonaba hueco. Claro. Pues en los años 90 don Ezequiel le talló un nuevo pelo en madera de cedro. Sí, eso lo mencionó después. Y algunos otros detalles que hay también sobre esa restauración, porque es un poco curioso lo que vamos a ver. Y algo iba a decir sobre el tema de... el tema también de la dolorosa de corte canario es que no tienen la frontalidad que tienen a veces las dolorosas que vemos en la península, que siempre están, digamos, mirando al frente, la pose así. Aquí tienen una pose entre comillas como más dinámica, digamos. Suelen tener a veces las manos entrelazadas, a lo mejor están mirando hacia un lado. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí te estás basando en el idealismo del neoclasicismo. Ya. Y muchas de esas dolorosas de las que tú me estás hablando o son de Luján Pérez o son de Fernando Tevez. Sí. Entonces, date cuenta tú que el neoclasicismo lo que intenta también es buscar de alguna manera una estética. Por ejemplo, a los crucifijos le dan una forma de S en la cruz. Sí. Y las dolorosas, bueno, estábamos hablando de las que son vestideras de candelero, pero también las tenemos en lienzos encolados, como la Virgen de Gloria, que un poco se sale del modelo, o la que está en Tejina, también de Luján, o la que hizo Perdigón para Palo Blanco, que desgraciadamente se la cargaron, y ahora es de vestir. Son piezas que eran con lienzos encolados porque no había la madera suficiente muchas veces porque date cuenta tú que se suelen utilizar maderas nobles, o bien cedro, o bien caoba, o bien el cedro sobre todo porque es más dúctil a la hora de tallar. Y entonces estamos hablando de imágenes que son, pero si te remites a otras más antiguas, a Rodríguez de la Oliva o eso, aunque siguen también un poco esa dinámica, pues no están tan idealizadas, no tienen esas posturas tan fingidas. Exacto. Que bueno, esta es del siglo XVII, pero que al fin y al cabo sí que tiene como un poco más de dinamismo que las de la península. No tiene tanta frontalidad porque incluso esta Virgen tiene un poco la cabeza un poco inclinada. Entonces, no es tanto como las de la época de Luján. Pero date cuenta tú que en la península se han ido todos al modelo de la Macarena. Sí. Y entonces las hacen todas jovencitas, muy... Incluso también la forma de vestir Es otra forma. Bueno, si nos vamos a la dolorosa de aquí de San Francisco, que es sevillana, también es un poco ese estilo, ¿no?, de la Macarena. Sí, pero las han adaptado y muchas veces, ¿sabes? Astorga, por ejemplo, que tiene en la laguna, la que sale con esos mantos de Sor Nieves Aranda, que es el manto aquel grandote que le hizo la monja, y después con colores que ya rompen un poco, en rojo sobre azul, pero al final se han acabado adaptando aquí, porque después te salía, por ejemplo, en el baldaquino de los remedios. Entonces, tenemos una forma especial de tratarlas, ¿no? Salvo aquellas cofradías, como yo te decía antes, que son meramente, se consideran andaluzas. Sí. La Virgen presenta las manos sobre el pecho en gesto de aflicción, pero no siempre fue así, ya que antiguamente portaban, no siempre, pero algunas veces portaba la corona de espinas. Como está articulada, pues varían la posición según el día de procesión. También para cambiarle muchas veces el nombre a vocación, una le dicen de la amargura, otra de la soledad. También depende del día que tenían asignado para salir, porque hay una que sale en el silencio al final cuando se acaba ya el Viernes Santo. Entonces, cada una la adaptaban un poco, igual que ahora, ya más modernamente, pues han hecho pasos también un poco alegóricos de insignias de la Pasión, que sale la Virgen con los símbolos de la Pasión en la laguna, por ejemplo, que esa fue una Virgen que también recuperó Ezequiel de una cabeza, las manos son de él talladas, y que muchas veces hay algunas piezas también que han sido remodeladas, porque a principios del siglo XX hubo una moda también de traer imágenes industriales. Antes hablábamos del señor, vamos a hablar del señor de la Borriquita, y se retiraron muchas imágenes y hubo sitios, ¿sabes? Como Santa Úrsula, por ejemplo, que botaron a los trasteros un montón de imágenes de talla para traer imágenes de escayola. Verdadero disparate. Sí, es como sustituirlo por algo, por una cosa barata. Yo pienso que tampoco hay que menospreciar el arte cristiano, y es una época y hay que dejar un referente. Yo dejaría, por ejemplo, ya que está la Borriquita y entró así, pues yo lo dejaría. Hay otros sitios que los han encargado a autor ya y los tienen con autores, Realejo Bajo en San Agustín, Oicó, pero bueno, eso ya son cuestiones ya, o la laguna que lo cambió por dictados de la jerarquía eclesiástica, pero esos son temas ya en los que un poco va obedeciendo a modas, ¿no? Y nos pasaría como Sevilla, que hay otra Semana Santa paralela que han vendido un montón de imágenes que están en otros pueblos, en otras localidades,
por renovarse y por intentar mejorar. Pero yo pienso que también las cosas hay que guardar testigos para que la historia no se borre. Sí, es verdad. Porque si no, después se va modificando y bueno, y todos sabemos lo que pasa. También presenta algunos cambios como era antiguamente, como por ejemplo lo que mencionabas del pelo, que primeramente fue tallado, después fue el de pita de... Ese ¿De fue, Perdigón? no, primero fue una peluca, melena natural, eso. después fue realizado pita? por Perdigón. Perdigón fue otro de los artífices que mantuvo el patrimonio mueble durante el siglo XX, bueno, hasta la primera mitad. Y la saga de ellos, son dos hermanos y don Nicolás. Y uno de ellos se fue a Madrid. Y eran un poco los conservadores. Después esa labor le tocó a Ezequiel de León y curiosamente tú lees bibliografía y él no consta para nada. Era el que arreglaba los santos de la Perdoma. Y el Cristo de Tacoronte, por ejemplo, te dicen que lo restauró Rivera y después la señora Escotado a finales de los 80. Y Ezequiel resulta que estaba harto de conservarlo y de decirle que tenían que limpiarlo porque la capa de suciedad que tenía ya era tan gruesa que iba a impedir que la madera transpirara y se iba a producir un problema. Pero bueno, después se produjo la polémica aquella cuando lo limpió. Sí. Hablando del tema de la suciedad, volviendo al Cristo del cementerio, el de la Buena Muerte. Está todo craquelada la policromía, pero por un mal mantenimiento y porque la capilla también, aquellas cristaleras, la luz, por ejemplo, es un enemigo muy grande de las imágenes. Sí. Después, todos sabemos lo que pasó en el 86 por poner las velas allí. El Cristo está todo craquelado y ahora creo que lo van a restaurar, que yo discrepo porque se lo van a dar a un restaurador y no se lo van a dar al hijo, que es Jesús de León, que fue el que colaboró con don Ezequiel y lo hubiera hecho por un precio más módico del que van a, pero bueno, un acuerdo con la administración, eso ya es otra historia. Bueno. Es otra historia. Otra cosa es cómo quede, si no me gusta cómo quede, sí me voy a mover. ya veremos, a ver. Como decíamos, el pelo tallado se incorporó con la restauración de Ezequiel, ayudado por su discípulo Cristo Quintero. Y como curiosidad en la restauración, se descubrió que la imagen había tenido dientes tallados en un inicio, pero que en la restauración anterior le fueron mutilados los dientes. Y Ezequiel tuvo que reconstruir... Es Cristo Quintero y Jesús de León. Estaban los y Jesús de León, sí, perdón. Sí. Estaban. Y claro, vieron el tema y tú a día de hoy, aunque se hay dos imágenes que se da esa particularidad también. Una dolorosa calle en San Andrés, que también la restauró don Ezequiel, tiene los dientes hechos con pedacitos del caparazón. Él llegó a esa conclusión del caparazón de una tortuga, algo así, para hacerle los dientes, y no tallarlo. Sí, eran sobrepuestos, es igual como el tema de los ojos de cristal. Son añadidos que se hacían, ¿sabes? Para darle una apariencia más humana, como lo que hablábamos del pelo. Sí. Y bueno, la procesión, pues, esta del Viernes de Dolores transcurre a lo que es alrededor de la Plaza de la Constitución o Plaza del Kiosco, y a pesar del corto recorrido, pues puede tardar incluso una hora en dar la vuelta a la plaza. Sí, se hace muy lento. Porque claro, para aprovechar, evidentemente. Y nada, que la imagen vuelve a procesionar el miércoles santo con el humilde paciencia. Pasamos ahora ya al Domingo de Ramos, ¿no? Sí, efectivamente. Continuamos ahora con... Bueno, si quieres mencionamos primero el Jesús del Despojo. Sí, es verdad que claro, pasa el sábado. Sí, sábado de pasión. Bueno, pues continuamos con nuestro Padre Jesús del Despojo, obra del escultor orotavense Pablo Torres, realizada entre el 98 y el 99, y entregada posteriormente como donación a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y procesiona en la noche del sábado de pasión. La imagen representa a un Cristo despojado de sus vestiduras con las heridas de la flagelación en su cuerpo y la corona de espinas ceñida a la cabeza. Hasta hace poco la imagen procesionaba junto con otras imágenes más en el mismo trono, que representaban a dos miembros del Sanedrín. Pero o bien por el paso, por el peso general del paso, o bien por razones que no desconocemos... El peso. Date cuenta tú que eso es barro cocido, entonces quiero un peso muy considerable, entonces, no es la ligereza de la madera. Pero, ¿y el Cristo también es de barro? Claro. Entonces, claro. Entonces ahí está el tema. Ya no solo que el tema de que es un conjunto escultórico, sino que encima todo completo es de barro, ¿no? Y todo lo que lleva el paso en sí. Bueno, por ejemplo, me imagino que los sayones irían con candeleros, ¿no? Pero las partes vistas, sobre todo, son barro y eso coge peso. Es barro. ¿Y fueron de Pablo Torres también? Sí, los sayones creo que vale, eso era una duda que tenía. Y nada, eso que ahora ha empezado a salir ella sola. Y bueno, como curiosidad,
que me acabo de enterar hace poco, este año dice que va a venir la banda de, Sí, del Regimiento. Regimiento Tenerife 49. sí. Y bueno, es una novedad, porque no viene una banda del Ejército de la Orotava desde cuando salía el Corpus, ¿no? Cuando la prohibición de Don Felipe. Exacto. Desde ese entonces. Así que bueno, una curiosidad para este año. Entramos ahora sí en el Domingo de Ramos y comenzamos con la primera imagen que procesiona este día, que representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, popularmente conocida como el Señor del Burrito, la que ya mencionamos antes. Se trata de una talla de producción industrial, como decíamos, realizada en 1957 en los talleres de Olot, Gerona. Jesús aparece subido a lomos del burrito mientras bendice con la mano derecha y porta una hoja de palmera en la mano izquierda. La imagen es bastante similar a la que se encuentra en la iglesia de la Perdoma, de misma iconografía y que pertenece a la misma serie. El Cristo procesiona la mañana de este día saliendo del colegio de los salesianos, donde se encuentra durante todo el año, y procesiona hasta la iglesia de la Concepción. Esta procesión siempre está especialmente acompañada por muchos niños, habiendo tenido incluso una hermandad en la década de los 60 y los 70. Una hermandad infantil, estamos diciendo. Sí. Y bueno, es como rareza en la Semana Santa de la Orotava, que no hay música en la procesión, sino que para la gente, los niños cantando. Sí, no hay marchas procesionales. Sí, tampoco lleva como ese orden que vemos de los hermanos en fila, sino es un poco... Como ya les decía yo que a mediados del siglo XX quisieron incorporar a los niños, ¿sabes? Sí. Entonces se ideó pues precisamente esa iconografía de Jesús con la entrada triunfal de Jerusalén, que como ya les decían, aquí no se conocía, era más bien el señor predicador con la conversión de la Magdalena, que era lo que había aquí en Canarias, el señor de la borriquita como tal, empieza a aparecer precisamente con esas producciones industriales que son de arte cristiano, no solo de Olot, hay varias, tenemos también en Weimar, incluso hay un conjunto, igual que en la iglesia de San José de Santa Cruz, con varias figuras, con unos niños representando y unos hebreos también. Y es el tema de esas imágenes, cuando se puso de moda, pues esos modelados que se hacían, eso normalmente un escultor hacía un modelado, hacían unos moldes y después las sacaban en serie. Y el valor que tienen es que las pintaban a mano, pero... De resto es una producción industrial. Pero no es lo mismo que un igual, claro. Sí, bueno, de hecho es que comparas la de aquí con la de la Perdoma y se ve la diferencia del... pero muchas han tenido que ser ya restauradas. Y entonces han sido modificadas. Igual como hay algunas piezas de la Piedad también, como la del Puerto de la Cruz, otra que hay en Weimar, Nico del Alto hay una más pequeña. Y después unas han salido de Olot, otras de arte cristiano, otras de Bochaca. Son distintos talleres que un escultor les pedía una licencia, ¿sabes? Y los traía. Y eso es muy típico, sobre todo de los años 50, de esa época, en la que, bueno, don Jesús Medina, por ejemplo, que era, por cierto, villero también, y estuvo de párroco en la iglesia de San José, y fue el fundador de la iglesia de San José, trajo varias piezas en esa línea, trajo también un señor de la borriquita, y después tienen unos atribuidos a Benlliure, que eran con la licencia del escultor, pero que... y después hay una primera producción también a principios del siglo XX, de imágenes que son de serie, pero están hechas en madera, están trabajadas en pino o en maderas que no son nobles, y luego tienen un grueso estuco sobre el que modelaban la imagen, y muchas veces intentaban reproducir a modelos conocidos, al San Juan de Salcillo, ¿entiendes? Y eso son... Y entonces dice la gente, no, esto es una pieza de Benlliure, por ejemplo, pero sí, porque dio la licencia, porque se elaboró en un taller. Claro. Bueno, seguimos, avanza el día y llegamos a la procesión del Santísimo Cristo Predicador y Santa María Magdalena, que procesiona desde la parroquia de la Concepción, después de la entrada del Señor del Burrito y la posterior misa. Comenzamos por la imagen del Cristo. Se trata de una imagen de candelero del escultor garachiquense Blas García Ravelo. Por cierto, no sé si hemos explicado, para que la gente lo sepa, lo que quiere decir candelero. Candelero es cuando solo tiene tallada la cabeza... Las partes vistas, y unas veces están sobre ruecas. Ruecas serían como una especie de varillas y unas plantillas que forman un poco la cintura y la base. Si tienen pies tallados, pues la rueca terminaría por encima de los tobillos, aunque donde se viera la pieza. Y después hay otras que se llaman de cuerpo tosco, que es una especie de anatomía sin detallar mucho. Hay una curiosidad, y es que
Por ejemplo, eso se debía muchas veces a la falta de los materiales, ¿no? Ya te decíamos que las maderas tenían que ser nobles para que perduraran en el tiempo y no fueran atacadas por los xilófagos, que es lo que le pasa al cedro o a la caoba. Y entonces, claro, se tallaban las partes vistas y el resto pues se hacía, y otras veces se utilizaba el lienzo encolado, que sobre esa estructura de después empezar a poner paños encolados y simular un poco la ropa, ¿no? Que era lo que hablábamos de la Virgen de Gloria, por ejemplo, o el San Juan de Luján de la Concesión, o la Virgen de Palo Blanco que hablábamos antes, que por una reacción de las colas actuales con las, porque eso los antiguos escultores no iban a la ferretería ni iban al Leroy Merlin, tenían que elaborarse las colas, la cola de conejo, la cola de pescado, y era toda una farmacopea. Entonces, si hoy en día intervenimos una de esas piezas con una cola derivada del petróleo, nos las vamos a cargar seguro. Y vamos a afectar gravemente su consolidación. Son cuestiones que han pasado, desgraciadamente. Entonces, en eso don Ezequiel era muy experto. Aunque lo llamaran el que arreglaba los santos de la persona. Sí. Entonces, pues tienes esa variedad, y después hay tallas que ya eran de mayor calidad, que sí venían completamente talladas en madera de cedro, y que, por cierto, algunas, había una parte, ¿sabes?, que se llama alzámago, que es la parte donde llegaba menos, se irradiaba menos un poco la sangre de la planta, que es ahora no me viene la palabra, ya mayor, y resulta que esa madera quedaba un color más grisáceo y podía ser atacada por los xilófagos. Y eso muchas veces hoy en día se está abordando cuando falta y se lo come el xilófago por ahí, con resinas y con otras sustancias, que don Ezequiel no era partidario de buscar la madera y ensamblarla de nuevo. Entiendo ya. Y bueno, eso que estábamos diciendo, que era de Blas García Ravelo y que fue... Bueno, la escuela de Garachico, para unos, otros no quieren decir que la escuela va a Garachico porque tuvo muy pocos alumnos. En lo poco que estuvo aquí Martín de Andújar, que estuvo unos años nada más, en la década de los 30, de 1600, y que de alguna manera aprendió con los grandes maestros sevillanos, y después trajo aquí ese arte y enseñó a estos chicos. Y de ahí salieron también después otras generaciones posteriores. Ya hablábamos antes de Lázaro González de Ocampo, de Sebastián Fernández, padre e hijo. Es decir, hay toda una... Lo que pasa es que ahí nos perdemos. Yo le aconsejo a los oyentes que se lean un trabajo. Hay uno de doña Clementina y otro de este señor que es historiador de los Realejos, que es la escultura barroca en Canarias, y que un poco hace una referencia, porque luego no hay mucho más, y otro del neoclasicismo, que creo que es el de Clementina, que eso era del Aula de Cultura del Cabildo, que es un órgano que desapareció, ustedes no eran nacidos todavía. Y desgraciadamente ahora se hacen trabajos, pero están un poco desconexos, y muchas veces sirven los programas de Semana Santa para hacer publicaciones. Y después hay mucha hipótesis también, y documentos que van apareciendo. La historia es una materia abierta que tiene que estar abierta, y muchas de las atribuciones después se cambian. Eso de las atribuciones siempre está cogido con pinzas. Salvo que aparezca un documento, como ha aparecido también. A Ezequiel se ha encontrado muchas veces documentos dentro de las imágenes que no solo, bueno, primero nombraban al comitente, después al que lo realizaba, pero que gracias a eso pues se han podido atribuir, y después documentos que aparecen también en nuestros desordenados archivos, muchas veces que están en manos incluso de particulares. La talla representa a un Jesús sentado en una silla o sillón de estilo barroco, con las manos en gesto comunicativo, ya que está predicando la palabra de Dios, como su nombre indica. Como curiosidad podemos destacar que la imagen está firmada por el autor en el torso, a la que incluyó la fecha de conclusión de la obra, 1667. En eso también tienen varias teorías, ¿sabes? Porque hay unos hay unos historiadores que están bajo la hipótesis de que si esa atribución pudiera ser de un nuevo cuerpo tosco, de un nuevo candelero que se le hizo, y están ahí unos peleando con otros. Y después hay que tener cuidado con eso, las atribuciones, porque Perdigón era muy llamado a atribuirlas, y bueno, el azulón Perdigón que llaman de los cuerpos toscos, de los candeleros muchas veces, y que muchas veces tienen esas leyendas porque después, ¿sabes? En la época del romanticismo hubo una idea de exalzar todo lo que era la historia, de un poco de redefinir la historia, y desde el punto de vista un poco de los europeos. Y entonces eso pasó también en el arte, ¿no? Nadie se cree, por ejemplo, que Alonso Fernández de Lugo esté en la girola de la catedral enterrado, porque su cuerpo no fue enterrado en el destino que ella tenía que ser enterrado,
y estuvo provisionalmente en San Miguel de las Victorias, y un incendio acabó, y el incendio alcanzó 1000 y pico grados de... O sea, que el cuerpo desaparecería. El cuerpo no quedó ni Sí, ceniza, sí. porque date cuenta tú que hoy a un cuerpo para incinerarlo le aplican, creo que son 400, 800 grados. Entonces... Incluso 300, yo creo. Sí, Entonces, entonces muchas veces se mitifican las cosas, y igual que las imágenes también para ser introducidas muchas veces están rodeadas de una leyenda, de un ya no te interrumpo más. Tranquilo. Para ¿Tienes eso... tiempo, Diego? Sí, sí. Al Cristo es acompañado en la procesión, que va en tronos diferentes, por la imagen de Santa María Magdalena, obra del escultor gran canario José Luján Pérez, realizada a principios del siglo XIX. Se trata también de una imagen de candelero con la estructura anatomizada. ¿Qué queremos decir con anatomizada? Que tiene la forma el candelero tiene la forma del cuerpo que tiene más un aspecto de maniquí, vaya, para que lo entiendan. Sí, exacto, que no es simplemente el palo. No, ahí, no es digamos. las varillas, no las varillas. Sí, con exacto. Con las ruecas. Sí, porque claro, al estar de rodillas, pues a lo mejor cantaba más el tema de que... Y muchas de esas imágenes a veces también se habilitaban para ponerlas penitentes de rodillas, o alzarlas, para usarlas también. El tema de los rollos de los curas, de adaptar las piezas. Lo que les gusta mucho, como si fuera un muñeco, ¿no? Sí. Como si fuera... Sí. Se trata, como decíamos, de candelero, tal, que está arrodillada, con lágrimas en los ojos, la mano izquierda en el pecho y la derecha portando un copón. No tiene pelo esculpido, porta una peluca de pelo natural, y como curiosidad podemos mencionar que también ella tiene la firma de su autor, pero en este caso en la muñeca izquierda, la que tiene en el pecho. Sí. Continuamos ahora, cae la tarde, el Domingo de Ramos, y llega el turno de la procesión del Señor del Huerto y la Virgen de la Soledad, que parte desde la iglesia de San Francisco. Realiza una parada de penitencia en la parroquia matriz de la Concesión y regresa a su templo. Nos encontramos ante el mayor conjunto escultórico que procesiona actualmente en la Orotava. Sí, uno de los... Sí, porque la cantidad de imágenes que... Es un misterio, como dirían los sevillanos. Sí, exacto, como dirían ellos, sí. En este paso va el Cristo, acompañado por las imágenes de Santiago, San Pedro, San Juan y el ángel que aparece a un lado de Jesús. La escena representa la oración de Jesús en el huerto de los olivos, apareciendo en el trono también incluso una rama de olivo puesta como, digamos, a modo de árbol. Sí, incluso es como que últimamente en lo que es la base se le han añadido un poco como rocas, haciendo como una especie de diorama, ¿no? Sí, es verdad. Que la es parte el delantera, corcho este... Sí, y tiene un poco de vegetación en Sí. la parte de las rocas y tal, como digo, a modo de lo que decía, se fue el nombre ahora, de diorama. La imagen del Santísimo Cristo del Huerto es una obra anónima de Candelero, procedente de Sevilla, realizada en torno a 1639. Cristo aparece arrodillado, con las manos en gesto de oración, y el rostro con expresión de angustia y desesperación, mirando al cielo empapado de sangre y sudor. Bueno, esto del tema de la sangre sin haber sufrido ningún... Esto es algo real. El estrés. Sí, ¿no? el estrés. Los médicos lo confirman. Sí, que ante una situación de estrés muy extrema, pues los vasos sanguíneos se dilatan y sale la sangre. Sí. Los tres apóstoles, y imágenes del candelero del siglo XVIII, atribuidas al Santa Crucero Sebastián Fernández, aparecen dormidos, apoyados uno sobre el otro. La imagen del ángel, por su parte, aparece con un cáliz en su mano derecha y la cruz en la izquierda, y se sostiene sobre un pilar que fue restaurado por Ezequiel de León. No restaurado, fue elaborado por el tallista Don Manuel, Uh-huh. y después decorado con unos putis, con unas caras de angelotes, Sí. por Ezequiel, y policromado, y le hizo el limbo también sobre el que reposa la imagen del ángel, porque antes era una columna muy simple. Sí, era liso. Sí. Entonces también hay que destacar la canastilla o el trono que de Don Manuel también lleva talladas las distintas iglesias de la Orotava. Sí, de la Orotava, y creo que la Virgen también tenía lo No, que... la Virgen es de las Marianas, de las patronas. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Esos son dos piezas muy Son- importantes, sí. y son de un ebanista muy importante aquí, como es Don Manuel, que acaba de fallecer también no hace mucho. Sí, Sí, es verdad. era de los cuartos, ¿no? Sí. Continuando con la otra imagen procesional, la Virgen de la Soledad, se trata de una imagen de candelero procedente de talleres sevillanos, realizada a principios del siglo XVII, anterior a 1620, siendo esta la dolorosa más antigua de las que procesionan en la Orotava. Esta es la que yo hacía referencia antes, de que tiene como esa frontalidad más típica de las sevillanas, ¿no? Sí, que no está mirando al frente, tal, no tiene ningún tipo de inclinación, las manos pues, no tan dinámicas.
La imagen, a pesar de la procesión con la que sale a la calle, que es el momento de la oración en el huerto, representa realmente a la soledad tras la muerte de Jesús. No es el momento que tal, pero bueno. Lleva un corazón de plata en el pecho con 7 puñales, símbolo de las 7 veces que en la Biblia María sufre por su hijo, lo que se conoce como los 7 dolores. Sí. Y de la procesión de esta del huerto hay que mencionar que fue una de las más afectadas durante la crisis que mencionábamos. Ahí dejó de salir y gracias a un equipo ahí formado por Víctor Mesa, en paz descanse, y Domingo también y unos cuantos más, se volvió, y no solo eso, sino que se enriqueció porque no tenía el patrimonio que hoy conocemos. Tiene un patrimonio importante, ya no solo en las canastillas o los tronos que están tallados por ebanistas locales. Se enriqueció, como bien decías tú antes, la columna por parte de don Ezequiel. Y todo eso fue gracias también a la iniciativa de Víctor Mesa, que incluso con un orfebre que ya se jubiló también, Jiménez, de Sevilla, se dedicó a traer las piezas de orfebrería que le vemos que ahora es una de las cofradías más ricas que tiene la Orotava en cuanto a esa nueva dotación. Me estoy refiriendo a patrimonio actual, ¿no? Contemporáneo. ¿No? Sí. Y bueno, pasamos ya al lunes santo y toca hablar, por tanto, del Señor de la Cañita, un ex homo del siglo XVII, obra del gomero Francisco Alonso de la Raya, talla que se encuentra en la iglesia de San Juan Bautista. El Santísimo Cristo de la Cañita fue en un inicio un busto típico de ex homo, los típicos como que podemos ver en Santa Cruz, que procesiona. Hay muchos y está el Señor de las Tribulaciones, por ejemplo. Exacto, tienes también en la iglesia de la Concepción de la Laguna, tienes otro que lo prestaron para Bajamar, para celebrar las fiestas que ellos llaman de Gran Poder, que no es un Gran Poder, es un ex homo. Y estas imágenes en Sevilla también ha pasado con algunas imágenes sedentes de pasión, que lo que hacían es que luego, fíjate tú, por ejemplo, el cañita que ellos tienen es un modelado y en pasta y después está en un cuerpo de talla. Se hizo luego el cuerpo, el famoso Cristo de la Ventana que le dicen. Entonces, aquí ha pasado algo parecido con algunas piezas que luego se han adaptado y que incluso Ezequiel puso su mano ahí con algunas, como con Enicó, por ejemplo, también con el Exeomo, que creo que es mexicano, y de piezas que estaban muchas veces botadas en trasteros, en gavetas y tal, y se recuperaban. Claro. Y nada, que se adaptó después la imagen para procesionar añadiéndole el cuerpo de candelero, con manos, pies tallados y mutilándole un mechón de pelo que le caía sobre... Para vestirlo. Esa otra tónica que ha pasado aquí en Canarias, y sobre todo con las imágenes marianas, que eran, y eso pasó por ejemplo con Perdión y la Virgen de los Reyes del Hierro, era una imagen de bulto redondo, la trajeron aquí para restaurarla por los gustos particulares del sacerdote de la época, y se cambió, y se quería una virgen vestidera y que fuera más neoclásica y no esa tipología. Y bueno, eso después cuando eso llegó al Hierro nadie la conocía y tuvo que venir el alcalde de Valverde con una comisión a ver qué habían hecho con la Virgen del Hierro. Son las cosas que pasaban antes. Hoy en día, hasta cierto punto, no totalmente, pero hay más control, digamos. Hay control, entre pero comillas, entre comillas. También hay mucho metido. Mira, ahora estamos saliendo en los medios nacionales por lo que pasó en el tanque. Es verdad, los lienzos aquellos. Pues no me he enterado de... Después te enteras porque... Cristo aparece sentado con la corona de espinas ceñida a la cabeza, el rostro cubierto de sangre y la mirada perdida por el extremo dolor y humillación tras la flagelación. Sujeta además la caña con la que fue golpeado por los auxiliares romanos, colocada a modo de burla, como si del cetro de un rey se tratara. La imagen procesiona desde 1718, en un primer momento, desde el convento agustino de Nuestra Señora de Gracia, en la madrugada del Viernes Santo, siendo reubicada a su salida la mañana del Martes Santo de 1740. Es decir, que a partir de 1740 ya fue cuando estaba como hoy en día. En el siglo XIX, tras la desamortización, que si quieres explicar un poco lo que es la desamortización, porque a lo mejor la gente no sabe. La desamortización de Mendizábal en una época anticlerical, la movida empieza con el tema del primero del siglo XVIII, con la Ilustración y todo el tema empieza a avanzar, y hay una serie de movimientos en los que
el Estado se apropia de los bienes, sobre todo conventuales, ¿no? ¿Entiendes? Las iglesias no se tocan, pero gracias a eso muchas iglesias también se dotaron porque la riqueza realmente estaba por las fundaciones que habían en los conventos. Entonces, muchas de las imágenes están desubicadas y pertenecían a un convento y están ahora en una parroquia, o incluso hasta pueblos del sur se nutrieron de piezas que eran de aquí del norte. Por ejemplo, en Weimar, por ejemplo, tienen un ex-homo, por estar hablando del ex-homo antes, que perteneció al convento agustino de Garachico y acabó en Weimar. Hablábamos antes del Cristo de la Salud. Del Cristo de la Salud. Es decir, ¿y eso qué fue? Que después esas piezas, unas se trasladaron a iglesias si tenían mucha devoción, y otras, al estar descontextualizadas, que tenían menos arraigo, pues pasaron a particulares que las compraban y las asignaban a otras parroquias o se las llevaban a otro sitio. Entonces eso fue un poco la desamortización de Mendizábal. Con los inmuebles lo que se hizo fue apropiárselos del Estado y utilizarlos muchas veces para instalar los ayuntamientos, las escuelas, los juzgados. Y muchas veces después, por la falta de uso o por una mala conservación, se incendiaron, como puede ser el convento de las Nieves del Puerto de la Cruz, que era un convento de clausura de contemplativas, que era como los que hoy vemos en La Laguna, de las Claras o de las Catalinas, o tantos otros, incluso de las Agustinas del Realejo de San Agustín, o incluso podemos hablar también de órdenes masculinas, incluso los dominicos fueron claustrados de Candelaria. Entonces fue una época en la que se perdió mucho patrimonio, fue tremendo. Y en eso tiene un trabajo hecho el que está ahora a cargo de patrimonio, don Miguel Ángel Navarro, hizo un estudio del tema de más o menos cómo incidió la desamortización, por si alguien tiene curiosidad. Bueno, y nada, que tras la desamortización la imagen es trasladada ya a la iglesia de San Juan Bautista, fijando así su salida en la noche del Lunes Santo. En la década de los 80 la imagen fue restaurada por Ezequiel de León, que le añadió, entre otros arreglos, un nuevo cuerpo que en un principio iba a ser provisional, pero que finalmente no fue reemplazado. Recientemente también la imagen recibió una nueva corona de espinas que fue realizada por su discípulo Cristo Quintero. La cañita también, creo que le hizo una cañita también. La cañita que tiene ahora... no sé si... Creo que no se llegó a hacer. Ahora me confundí porque sé que hizo una cañita, pero me parece que es para el Realejo Bajo. Exacto, el Realejo Bajo, sí. Sí, porque el de aquí aunque sigue me dijeron, porque yo no sé si Eugenio le estaba tratando, a ver si le hacía una, o no, al final no sé si se la hizo. Pues ya yo después a Cristo le perdí después que ya se fue del taller, ya le perdí eso, pero hizo, y Cristo ha hecho también varias restauraciones importante, la Virgen, por ejemplo, de la Sala de los Pontes, de Rodríguez de la Oliva, y tiene imágenes también en la Isla Baja. Sí, bueno, precisamente... Y los angelotes, los putis del Realejo. Que precisamente lo que estabas mencionando antes del tema de cuando cambian las ropas, las imágenes y tal, con Cristo pasó eso en la Isla Baja, que le han vestido la dolorosa que hizo para la Isla Baja. Para la caleta interior. Sí, exacto. Sí. Se la vistieron en plan en modo hebreo. Bueno, cuando era de corte canario. Pero eso muchas veces son ocurrencias o de los vestidores o del que está a cargo, y son cosas que pasan, pero bueno, yo pienso que hay que ser un poquito respetuoso, igual que en Sevilla les da por quitar, a veces salen con potencias, otras veces no salen con las potencias, otras veces le quitan la corona de espinas. Yo creo que los atributos de las imágenes están por algo, y lo mejor es que estén como los concibió el autor, como... Es como lo que decía al principio, que los tienen como si fueran muñecos, ¿sabes? Una Action Man que tienen ahí. Y son gustos estéticos y muchas veces echan a perder las cosas. Mira, Ezequiel tiene una dolorosa en Weimar, por ejemplo, en Santo Domingo, que a mí no me gusta como la visten al estilo sevillano, y no, para mí, yo la comparo con otras, como yo que sé, la de Garachico, o la de Don Fermín de los Hilos, o con la misma Piedad de Icó. Y la verdad que dicen mucho, muchas veces quererla, bueno, se dio un acontecimiento que el conjunto que él hizo para San Lázaro, que es un calvario que sale con los ladrones incluso y todo, es la incorporación del barrio San Lázaro a la Semana Santa de la Laguna, eso de mediados de los 80,
y por ese espíritu que ha llegado ahora a la laguna de quererse sevillanizar, le trajeron la imagen para que la cambiara por una Macarena, para que le quitara la mascarilla y la cambiara. Y yo le comentaba, si quieres un disparate, son piezas, porque él no trabajaba lo mismo en los 80 que en los 90, porque fue evolucionando, y basta ver sus crucifijos, por ejemplo, que tiene más de una treintena, y ninguno tiene el mismo paño de pureza, ninguno tiene la misma mascarilla, todos son distintos. Y en este caso querían hacer una Macarena. Digo, mira, si ellos quieren una Macarena, que encarguen una Macarena nueva, pero no vaya a destrozar esa, porque forma un conjunto, que por cierto el San Juan lo hizo atípico también porque se inspiró estaban cuando escuchando en la televisión la serie Marco Polo, y el actor le gustaba mucho a la señora, y Ezequiel dice, voy a hacer el San Juan con la cara de Marco Polo. Lo hizo con la cara de Marco Polo. Muy bien. Está curioso eso. Y bueno, pasamos ahora a la noche del Martes Santo, con la salida procesional del Santísimo Cristo preso y las lágrimas de San Pedro, desde la iglesia de la Concepción, una de las procesiones más antiguas de la Orotava. En esta procesión aparece el Señor preso y San Pedro en tronos diferentes. Por un lado, el Señor preso, conocido antiguamente como el Señor de los Grillos, que si no me equivoco es por el tema de que llevaba los grilletes. Sí. También lo lleva el Gran Poder del Puerto, la cruz. Sí, también un señor sedente, pero preso. Lo que pasa es que la gente, y eso es una invención del siglo XVIII, ¿no? De los ilustrados para sustituir al crucificado. Lo que pasa es que se inventaron a principios del siglo XX el cuento que vino de Sevilla, pero eso de Sevilla no es. Ajá. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, no lo conocía, tampoco lo de... Esto me enteré hace poco, lo del tema de esa procesión era de los clérigos, que celebraban el Martes Santo, y no era de una cofradía, sino de los presbíteros, en todos lados, en la laguna también, aunque en la laguna está renovada con las piezas de Esteves. Y la sacaban los clérigos, ¿sabes? La patrocinaba, que por eso es por lo que no tiene cofradía, iban todas las hermandades de la Concepción, arropándola un poco. Y representa, como bien tú decías, pues las negaciones de Pedro, cuando Pedro reniega, y es un poco Cristo preso. Aquí no se conocía, como dicen ellos, el cautivo, ni el sentencia. El sentencia se empezó a conocer en los años 60 gracias a los que empezó, primero vinieron las imágenes del Medinaceli, que eran industriales, y después se empezó a hacer el que hizo para Don Álvaro, para la fábrica de tabaco. Eso era una promesa, porque el hijo de Don Álvaro, que era el que tenía la tabaquería, Don Enrique, que fue un médico muy importante, cardiólogo aquí, que ya falleció también, contrajo la tuberculosis cuando se fue a estudiar la carrera de medicina a Cádiz, y entonces la madre, que conocía la Semana Santa sevillana, doña Luisa, prometió hacer el tribunal de Pilato un misterio con todos los personajes, con todo, con los romanos, con la mujer de Pilatos, con el esclavo, con la vacinilla, todo el tema ese. Lo que pasa es que Ezequiel al final solo le estalló el Cristo, pues también se dieron una serie de circunstancias en la laguna y tuvo otros encargos. Se quemó también la iglesia en el 64 de San Agustín, y tuvo que reponer imágenes, y entonces le hicieron una serie de encargos, y un poco él se despistó de eso, pero tenía que hacer y de hecho el Cristo, que ya no sale al culto, sino que han traído uno en Sevilla, porque les gusta más los sevillanos, va un poco ladeado, porque era un movimiento que le iba a dar para una teatralidad con las otras imágenes. Pero eso lo desconoce mucha gente. ¿O sí? Continuamos. Estábamos en el preso, con las negaciones de San Pedro, el martes. Sí. Y que es una imagen de candelero atribuida a Francisco Alonso de la Raya, aunque también se atribuye a Blas García Ravelo, los dos de los que aprendieron de Martín de Andújar. Sí, de la escuela de Garachico. Y que fue realizada en el siglo XVII. Como decíamos, el Cristo aparece de pie, con el rostro sereno y con algunas gotas de sangre. Las manos están atadas por una soga, ya que representa el momento del prendimiento por parte de las autoridades de Sanedrín. Y la imagen recuperó el grillete del que hablábamos en el año 2022. Y las potencias, que a veces salía con 2 potencias. Sí, alguna vez se cayó. Sí, es cierto. Alguna vez cayó. Y nada, en cuanto a San Pedro, se trata de una imagen de candelero del Santa Crucero Sebastián Fernández, realizada en el siglo XVIII. El apóstol aparece arrodillado, con las manos entrelazadas en muestra de arrepentimiento y súplica de perdón por haber negado a Cristo frente a los que le acusaban de ser su seguidor. Y en cuanto al aspecto de la imagen, el rostro aparece empapado de lágrimas y con expresión afligida y melancólica. Además, está acompañado por el gallo, que es su atributo, que rememora las renegaciones a Cristo.
salen en un trono de Meneses, que son unos tronos que compraron ciertas familias aquí de la Orotava, en níquel, no es plata, pero neogótico, que es una cosa también de principios del siglo XX. Ajá. Que bueno, que también hay algunos parecidos en el Hay Calvario, un montón, ¿no? hay un montón. Sí, el por toda Calvario, España. creo que sí. Eso también era una fábrica, ¿sabes? Que los Ujú. hacía. Bueno, y ahora están buscadas las piezas, en los anticuarios y demás. Pues hacía hachones, hacía incluso las canastillas de los tronos y elementos así que eran de una orfebrería un poco más, porque no era de plata, ¿no? Sino que muchas veces eran de níquel. Sí. Aunque tienen alguna pieza también con unos baños muy importantes de plata. Ajá. Esas fueron compradas por familias relevantes de aquí de la Orotava. En su origen, esta procesión contaba con una hermandad propia, denominada Confraternidad de San Pedro, pero actualmente la organización corresponde a la Hermandad del Santísimo Sacramento, acompañada por todas las demás hermandades de la parroquia de la Concepción. Lo que hablábamos, al desaparecer los beneficiados y los clérigos, pues se quedó un poco huérfano de hermandad, pero bueno, aquí también tenemos una camarilla de cargadores y tal que los ves en todas las procesiones. Sí, eso es cierto. Sí. Seguimos ahora con la procesión del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y la Virgen de los Dolores, en la noche del miércoles santo, que parte desde la iglesia de San Agustín. El Señor de la Humildad y Paciencia, que sale en primer lugar, es una imagen de bulto redondo. Cuando decimos bulto redondo quiere decir que está completamente tallado. Sí. Que puedes verlo desde cualquier ángulo y demás. Que está atribuida a Blas García Ravelo y realizada en 1649. La imagen representa a Cristo momentos antes de la crucifixión, despojado de sus vestiduras, sentado esperando estoicamente el momento de la muerte, con humildad y paciencia, como su nombre indica. La talla resalta las heridas y la sangre que baña el cuerpo de Jesús. Está acompañado además por la cruz, indicando la inminente crucifixión. Que fue cambiada hace poco, ¿no? La cruz. Sí, eso lo que es donde se sienta la piedra, creo que fue Rubén Sánchez el que le hizo la nueva, porque antes iba sobre el cojín. Sí. Y hay que decir, en esto sí me gustaría incidir porque es una iconografía que representa... Sí, continúa. Bueno, pues es una iconografía que representa ¿sabes lo que pasa? Que la religión también, la figura de Cristo, la sincretizó con tradiciones paganas. Y este es un Cristo que llaman de masonería también, porque representa, es el momento, teóricamente tendría que ser el momento en que Cristo está sentado en el Gólgota esperando la crucifixión, por eso, como bien tú decías, le ponen la cruz a uno de los costados. Y lo relacionan con la figura de Saturno, que era el dios pensante, el dios de la melancolía. Y normalmente Saturno llevaba a los pies unos niños. Casi siempre todos estos cristos llevan unos angelitos borloneros a los pies. Que es el contraste entre la tristeza de Cristo y la alegría de los niños estaban como jugando. Que están en este caso cogiendo los borlones. Es una iconografía que yo creo que se introdujo mucho por parte de Martín de Andújar, y que la vemos, aunque hay distintas atribuciones y algunos hablan también de Antonio de Albarán y de otros escultores, los vemos en las principales iglesias de la isla de Tenerife, en todas. Lo tienes en Vilaflor, lo tienes en Adeje, lo tienes en La Laguna, lo tienes aquí en La Orotava, lo tienes en Garachico, en Icó, en Los Siglos, y es una imagen que tiene esa connotación un poco, por decir, relacionada con ese misterio y que un poco yo creo que está difundida por toda Europa, porque desde los Países Bajos, ¿sabes? Albert Durero también hacía unos grabados y tal y lo reproducía. Dentro de los Cristos sedentes de pasión hay que destacar 3 modelos que a veces la gente confunde, que es el exeomo, que es el momento en el que es coronado de espinas, y que tú bien hablabas del lunes. Después tiene el humildad y paciencia y el gran poder. El gran poder es una evolución. Hay un trabajo muy interesante de Domingo Martínez de la Peña, el historiador icodense, que editó en el Aula de Cultura del Cabildo en los años 80 y que habla de que fue una evolución, ¿sabes? En el puerto de la Cruz se celebraba el crucificado por concomitancia un poco con la Laguna, el Cristo de la Laguna fue un referente, y las fiestas un poco principales de Cristo que tenía el puerto de la Cruz
era el Cristo de la Misericordia de Adonis que se conserva en el convento franciscano del Puerto y que se celebraba el 14 de septiembre. Y eso lo quisieron cambiar porque cambiaron los gustos estéticos. Ya no gustaban las imágenes laceradas, sangrantes, querían con apariencia humana. Y entonces yo creo que pensaron en un Cristo que tuviera que ver con algo así... ¿De la pasión? No, mágico en el sentido de que dicen que es de masonería, ¿no? Diría el padre Espinosa, como con las vírgenes que llevan el niño cambiado, las llaman de masonería, ¿vale? Pues aunque estos son temas en los que muchas veces no quiere entrar la ortodoxia de la Iglesia. Y entonces el gran poder es un poco, yo pienso que es una evolución de esa tipología de iconografía. Lo que pasa es que ya no les gusta ensangrentado y entonces lo trasladan. En vez de ser un Cristo erguido, preso, con los grillos, es un Cristo sentado, esperando a los tribunales civiles y religiosos para ser ejecutado, y que lo representan sin sangre. Le ponen peluca, con una peluca, unos ojos muy llamativos, muy saltones, y una apariencia un poco más natural, sin nada de sangre. Y responde un poco a eso. Limpio, digamos. Si quieres, para ir un poquito más ameno, vamos a ir nombrando las imágenes que procesionan y alguna curiosidad o algún... Sí, vale. Nada, ahora, siguiendo con la procesión esta, pues vendría otra vez la Virgen de la que ya hablamos, que ahora va con el manto negro completamente liso y ya está. Entraríamos ahora sí en los días grandes de la Semana Santa, como sería el triduo pascual. Sí. Pues, en los días principales, que sería el Jueves Santo, la primera procesión sería la del mandato, en la Iglesia de la Concepción, en la que procesionaría la Magdalena que ya hablamos en el Predicador. El Predicador, sí, efectivamente. Seguiría ahora San Juan. San Juan, sí, efectivamente. Una imagen de Luján Pérez realizada en 1799 y es una talla completa que destaca por el magnífico modelado de la cabeza y el drapeado de los paños. Drapeado de los paños. Lienzos encolados. Lienzos encolados, exactamente. Ten cuidado porque cuando uno dice talla, es tallado. Sí, quiero decir. Y modelado, exacto. es modelado. Aunque esto es una técnica un poco mixta, ¿no? Porque tienes que, pero es una obra maestra dentro de la figura del discípulo amado que se conoce, y a nivel de Canarias es de la más importante. De todos los San Juan evangelistas que modeló Luján, es este quizás el único que mira al frente, ya que ladean ligeramente, los otros ladean ligeramente la cabeza y alzan un poco la mirada como un poco al cielo. Ya dan más movimientos, está un poco más hierático, pero así todo es una pieza. De las más destacadas de los San Juan evangelistas. Además porta una pluma en la mano derecha y el pergamino en la izquierda, que suelen ser a veces cosas típicas. No, la pluma no siempre, el pergamino sí suele ser más... Sí, los atributos de la... Sí, bueno, tienes otro de él, era, porque ya no existe por el incendio del 78, en el Realejo Bajo, que iba con las manos entrelazadas, que Ezequiel lo vuelve a reproducir otra vez a base de las fotografías que le llevo. Y que bueno, que rompe un poco con eso. Que muchas veces ellos también, cuando los comitentes no le imponían y no le hacían las cosas al dictado, y a veces salían obras más, ¿sabes? Con una mayor calidad porque se inspiraba más la persona, el artista, ¿no? Es verdad. Y nada, que la imagen fue encargada a Luján para sustituir a la anterior imagen que databa de 1563. Ahora pasamos a la tercera, que es el Cristo crucificado, que fue realizado, la imagen más antigua que procesiona en la Orotava, ya que data de 1585. Sí. O sea, para que se hagan una idea, por aquel entonces en Tenerife todavía quedaría algún guanche puro. Los guanches, que ahí nos han engañado también. Los guanches duraron hasta el siglo XVIII. Los alzados. Sí, exacto. Bueno, ya está. Fue realizada por Ruiz Díaz de Argumedo, por encargo de la Cofradía de la Santa Veracruz y Misericordia, que es la que actualmente lleva el tema de la procesión de esta imagen. Se trata de un Cristo crucificado en el momento de su muerte. Ya ha recibido la lanzada y demás. Y destacar que este Cristo vuelve a procesionar en solitario cada último domingo de septiembre con motivo de su festividad principal. Si me permite, está inspirado en el Cristo de la Laguna. Sí, exactamente. Ruiz Díaz Argumedo, le pagaron una cabalgadura, y eso sí está documentado, para ir a sacar una mascarilla al Cristo de la Laguna, aunque tiene menor formato. Y ese Cristo, los que abrieron un poco la historiografía, don Jesús Hernández Pereira y Trujillo y algunos más,
un poco los identificaban 3 piezas, que era esa, la que tiene el Puerto de la Salud y la del Cristo de los Remedios de la Laguna. Al final la del Puerto la han descatalogado como de Ruiz Díaz de Argumedo. Ahora hay incluso algunos que se la quieren incluso atribuir a Lázaro González de Ocampo y otras historias así. Y el de los remedios, pues ahí está. Y si te fijas, el contrapuesto en la cruz de la imagen quiere un poco reproducir ese estilo del último gótico ya para el barroco, que es el Cristo de la Laguna, que es una excelente escultura flamenca en roble de Flandes que ha perdurado aquí en la isla desde 1520. Y lo que vino, porque lo compró el adelantado en Barcelona, o sea que bajarlo a San Lucas de Barrameda para después embarcarlo a Tenerife, aquí llegó en 1520. Sí, imagínate. Y nada, concluimos la procesión con Nuestra Señora de los Dolores, obra de Luján Pérez, realizada en torno a 1799 o principios del siglo XIX. Otra típica dolorosa de corte canario, que destaca por ser uno de los trabajos más delicados del escultor gran canario. Presenta una expresividad más cuidada que algunas de sus dolorosas más famosas, como por ejemplo la predilecta, la de la Laguna, o la Virgen de Gloria de San Juan. Tiene las mismas características de los típicos rostros marianos de Luján, como podrían ser el prominente mentón, las cejas arqueadas, que esto es el tema del patetismo de la expresión. Sí. Bueno, con patetismo queremos decir el dramatismo que le dan. Sí, el dramatismo y que dándole forma al entrecejo. Y que es incluso exagerado, no es realista, digamos, porque es un recurso escultórico. Aunque yo te diría que esta pieza quizás representa una mujer más madura que lo que es Luján, o sea, que es lo que es la que llaman predilecta, que la donó el tal Carballo el portugués, que era amigo de Luján. Eso es lo que dicen, hay muchos ya que lo están desdiciendo también. Y esta como que es una virgen más madura, se ve como más... Sí, es cierto. Destaca también el excelente trabajo de sus manos, la derecha delicadamente colocada sobre el pecho y la izquierda extendida. Y pasamos ya para el jueves, el columna. El columna, ¿sí? Sí, el principal, que de hecho este año es el protagonista de Semana Santa, que bueno, tengo aquí el los programa que lo compré 400 años de Pedro Roldán. Sí, exacto. Y bueno, está bien el programa porque volvió al formato que tenía antiguamente los programas, lo cual es un buen detalle para sobre todo el tema de coleccionistas. Empezó en el 93 con el Cristo de la Columna. Exacto, fue el primero. Y ahora pues está bien que se reproduzca de nuevo. Sí, está bien que lo volvieran a hacer así. Y es la que podríamos la procesión del Cristo de la Columna, la que podríamos llamar la procesión por antonomasia de la Orotava, o la más importante, ¿no? Sí, la que más afluencia de gente... Sí, y te da también por la devoción que da en el pueblo. Es como decir el Cristo... no es exactamente eso, pero el Cristo de la Orotava. Cada pueblo suele tener un referente. Por ejemplo, en La Laguna es el Cristo de madrugada. En Garay Chico es el tema del entierro de Cristo con el traslado de la sala, de los pontes. Cada sitio suele tener una procesión que es de mayor devoción, y en este caso estamos hablando de Pedro Roldán, que es una pieza de primer nivel, y luego de cómo también se ha ido configurando al paso del tiempo el tema de la entrada en la plaza, con esa adaptación de la ópera de Puccini, de Adiós a la vida, que eso tiene una historia también, que eso viene por Santa Cruz, porque en la época de los republicanos, de Emilio Calzadilla como alcalde, el ayuntamiento, hacía como aquí, ayudaba un poco con el tema de las bandas de música, y allí decidieron, por acuerdo plenario, porque había un ambiente un poco anticlerical, de no seguir pagando la banda municipal para que tocara en la procesión de la Virgen de las Angustias, que es una virgen que hizo Miguel Arroyo Villalba, que es un escultor del que se conocen pocas piezas, santacrucero, que fue cura y primero estuvo casado, tuvo sus hijas y después fue cura. Y este señor, resulta que Emilio Calzadilla, que era alcalde, todo el ayuntamiento votó en pleno que no iban a seguir financiando la banda. Sí. Y él dijo que la pagaba de su dinero particular. Y entonces el director de la banda, como agradecimiento, sabiendo que él era muy aficionado a la ópera, le adaptó a marcha procesional. Y esa se adapta ahora, o se toca cuando sube el Cristo de la Laguna por la calle La Carrera, cuando entra la columna en la plaza del ayuntamiento. Sí. Y en distintos pueblos suelen utilizarla como una marcha, y es una adaptación de la ópera.
Y bueno, la primera imagen empieza a salir a las 10 de la noche, siendo la primera Santa María Magdalena, obra de Luján Pérez realizada a comienzos del siglo XIX. Y nada, es una talla de candelero de similares características a su hermana de la iglesia de la Concepción, solo que esta aparece de pie y mirando ligeramente hacia un lado. El rostro posee también los típicos rasgos de las mujeres de los rostros femeninos de Luján, el tema de las cejas, el mentón, tal. Y nada, que la imagen vuelve a procesionar después el día siguiente en la procesión del Santo Entierro. Pasamos ahora a la imagen de San Juan Evangelista, ahora... El enamorado, como lo llaman. Sí, sí, de hecho lo menciono aquí, sí, el enamorado, que ahora explico por qué. Que es una obra de Fernando Esteves realizada en el siglo XIX. Una imagen que en un principio se atribuyó a su maestro, a José Luján Pérez. Pasó como con la Virgen del Carmen, sí. Sí, pero de hecho la Virgen del Carmen realmente es de Fernando Esteves. Ahora se la quieren atribuir, sí. Se la quieren atribuir, sí. Pero no es que... Bueno, yo no sé, yo te estoy hablando de lo que oigo por ahí. claro. Sí, no, es que yo tengo mis dudas con respecto a qué pueda ser de Fernando Esteves, pero bueno, no sé. No soy ningún experto, evidentemente. Dada la similitud de las obras del discípulo con el maestro, pues se llegó a estas conclusiones de que podía ser de él. Estamos ante una imagen de candelero también, en la que destaca la mirada alzada al cielo, motivo por el cual se le llamó el enamorado, porque parecía que iba mirando a las chicas que estaban asomadas en los balcones. Sí. También destaca el magnífico modelado del cabello y la suave policromía para representar la incipiente barba del santo, porque casi siempre se le representa así como un adolescente, ¿no? Con la típica barbita esta, el bigotito de un adolescente. Y también, al igual que la Magdalena, vuelve a procesionar al día siguiente en el Santo Entierro. Llegamos a la obra protagonista de esta procesión, que es el Santísimo Cristo de la Columna, obra del afamado escultor barroco sevillano Pedro Roldán, ejecutada en torno al año 1688. Nos encontramos ante una espectacular talla de bulto redondo, una de las mejores esculturas del barroco hispalense en Canarias. Además, representa a Cristo en el momento de la flagelación, atado a la columna, ligeramente encorvado, aguantando estoicamente el dolor y mirando al espectador con una mezcla de tristeza y serenidad, inspirando un sentimiento de confianza, valor o misericordia en los fieles. La imagen posee un sublime detalle anatómico, destacando el equilibrio compositivo del Cristo. También llama la atención por tener una musculatura poco desarrollada a diferencia de otros Cristos. Es decir, es más natural. No es como otros Cristos que tienen, por ejemplo, yo qué sé, los abdominales más marcados o los pectorales, tal. Y en la espalda, además, destaca el detalle de las llagas y las heridas sufridas durante la flagelación, sin llegar a ser demasiado sangrientas o violentas. Se trata, por tanto, de una imagen en la que prima la mesura y el equilibrio. El Señor de la Columna vuelve a procesionar, además, el primer domingo de julio, en solitario, con motivo de su festividad. Y aquí te voy a comentar una cosa, a ver qué opinas tú sobre el tema de la autoría porque se ha hablado mucho de la autoría del Cristo de la Columna. No sé. Por las fechas yo creo que es Pedro Roldán, aunque se lo estuvieron sí, y porque Luisa tuvo un problema también con el padre, se fue a Cádiz y después se fue a Madrid y la técnica de Luisa también la veo yo, aunque sigue un poco la pauta del padre. Es muy similar. Sí, pero yo creo que si tú miras, por ejemplo, el Exeomo de Cádiz o miras esa traza con la gubia o con la ayuela tan simple, porque si tú te fijas, por ejemplo, en el tratamiento, por ejemplo, de la barba, de la cabellera, tal, es muy simple, y quizás Luisa tenía o con la gubia, quizás también porque se dedicó mucho a hacer muchas piezas también privadas para encargos de nobles y demás, y sobre todo modeló también mucho piezas domésticas. Yo creo que el Cristo me cuadra más de Pedro Roldán. Y yo creo que si Leonardo de la Guerra quiso destacarse, y más en aquella época, aunque la Roldana fuera una avanzada para la época, porque las mujeres, tú sabes que para abrirse paso también, a ella le costó bastante. Yo creo, pese a todo eso, llegó a pasar a la corte. Yo creo que si realmente Leonardo de la Guerra quería significarse,
se lo encargó, yo creo, más al taller del padre. Y pienso que esté más en esa línea, y por lo que están diciendo algunos ahora por las fechas y demás, creo que también. Después existe otra historia y otra media leyenda del tema que se lo quisieron llevar a Icó, que lo bajaron aquí a Las Claras, que el pueblo se levantó. Sí. Tú sabes que Leonardo de la Guerra está enterrado en Icó. Y claro, ya la historia tiene que estar abierta un poco y por eso no hay que cerrarla tampoco. Y yo lo que creo es que los especialistas, en este caso los historiadores, lo que deben es discutir las líneas de investigación y sin fanatismo. Y de la discusión es donde sale luego la realidad, ¿no? Porque muchas veces la historia no las cuentan de una manera, pero la escriben los vencedores. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, tenemos al Marqués de Villanueva del Prado, que la gente lo tiene por un ilustrado, con un montón de obras, que tal, que el jardín botánico, que la tertulia de Nava y Grimón. Y resulta que el que la hacía de negro era Vieri Clavijo, el jovencito Vieri Clavijo. Claro. Entonces, las cosas a veces hay que dejarlas y después estar abierto. La historia está abierta y cualquier nueva aportación te puede cambiar la orientación. Y yo ahí no me gusta tampoco discutir de forma fanática. Sí, lo comparamos, por ejemplo, con el Cristo del Silencio de Sevilla, que es casi similar, y es un Cristo que también no se tiene muy clara la atribución. Es decir, dicen que es del taller de Pedro Roldán, pero podría ser de Luisa, podría ser del propio Pedro. Y otro aspecto, muchas veces también, incluso desde la morfología o de la forma de tallar o la estilística, a veces hay hierras también porque esas imágenes han sido intervenidas. Este Cristo, por ejemplo, lo repolicromó Robaina y a la gente no le gustó y ya no guarda. Ezequiel, recuerdo que me comentaba, dice, una mala imagen escultórica con una buena policromía puede ganar. Una buena imagen escultórica con una mala policromía puede perder. Entonces, claro, exacto. Entonces, y durante la historia, tú imagínate, durante más de 300 años, las vicisitudes que pasa la imagen, y que las cosas no son eternas. Claro, sí, evidentemente. Y nada, cerramos la procesión con la última imagen, pero no menos importante, que es la Virgen de Gloria, obra de José Luján Pérez, realizada en 1806. Se trata de una obra realizada en lienzos encolados también, en la que solo están talladas la cabeza y las manos. Llama la atención por ser una dolorosa diferente a las demás, pues no porta un manto negro, sino que es azul celeste, con detalles en dorado y tal y cual. Sí, como puede ser también la del Calvario, que también tiene ese manto azul. Exacto. Es que recuerda un poco de ella, sí. Y que digamos que se llama de gloria por el tema de estar mirando al cielo con esperanza en la resurrección del Hijo y tal y cual. La imagen guarda cierto parecido también con la dolorosa de la Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, que es otra dolorosa que tiene un manto azul y tal. La pose es diferente, pero es el mismo tratamiento. El rostro destaca por su angustiosa expresión, que, como lo que dije, que mira al cielo en busca de esperanza y tal. Y se trata de una muestra perfecta del patetismo de las expresiones de las imágenes de Luján. La talla fue realizada en la casa de la familia Bettencourt y Castro, concretamente en la que está enfrente del hospital del que antes hablamos, de San Sebastián, que ahora es geriátrico, en la calle Calvario. Se dice que sirvió, esto es una leyenda, pero se dice que sirvió como modelo a una guapa joven del pueblo a la que el autor afligía contando historias tristes. Un poco raro, pero hay bueno. Una serie de leyendas que se repiten en todos lados. El presidente de la cofradía, Ángel Guardia, este año creo que fue cuando presentaron el programa de Semana Santa, hacía referencia a esa leyenda que le atribuían un montón de Cristo, de dónde me viste que también me hiciste, un diálogo del escultor con él. Entonces muchas de estas cosas están cogidas un poco con pinzas. Sí, evidentemente. Al final es lo que es. La presión del Señor de la Columna llega a su momento más importante al entrar a la plaza del Ayuntamiento, como decíamos antes, entrando San Juan a la par de la Magdalena y el Cristo a la par de la Virgen. Mientras la agrupación musical Orotava interpreta la marcha que decíamos, la de Puccini, que es una adaptación de la ópera. De la Dios a la vida. Sí. Nada, amanece ya la mañana del Viernes Santo y todas las miradas se centran en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, desde la que partirá la procesión del encuentro, que comienza a salir a la calle a las 8 de la mañana.
Antiguamente esta procesión tenía lugar a una hora de salida más temprana, siendo aún de noche. En esta procesión se produce el encuentro entre Jesús y sus conocidos o su familia, y mientras carga la cruz ayudado por el cirineo. Las dos primeras imágenes que aparecen en la procesión son la Verónica y la Magdalena, ambas imágenes, ambas obras anónimas de candeleros del siglo XVIII. La Verónica porta el paño con el que en el momento del encuentro con Jesús limpiará la sangre de su rostro y este quedará plasmado en el paño. La Magdalena, por el contrario, como todas sus representaciones, porta el copón con los aceites perfumados. Como curiosidad podemos mencionar, y aquí a lo mejor me vas a corregir porque no estoy al 100% seguro, que actualmente esta imagen de la Magdalena era antiguamente la Verónica. Están transformadas. Está transformada. San Juan tampoco es... Es como un corta y pega, ¿no? Es como... No, son imágenes que se reciclaron. Bueno, allí hay también en la parroquia hay una Santa Clara que no es una Santa Clara, que era era la de los dominicos, esta Santa Catalina de Siena. Uh-huh. Y se transformaron. Pues, pasa como con las vírgenes a veces. Hubo una época en que por mandato episcopal solo podía haber una vocación de la Virgen por parroquia y luego ya después eso dejó de prohibirse y después venían las pugnas entre unas hermandades y otras y es lo que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, en este caso hay imágenes de esas que se adaptaron. Sí te voy a comentar algo porque también del Cristo y de la Virgen hizo Ezequiel el pelo tallado en madera de cedro porque tenían el mismo problema que la imagen que ya hablamos de San Agustín de la Dolorosa. Y había dos leyendas también sobre el nazareno. Los nazarenos, cuando están vinculados a los dominicos, suelen ir con el cirineo. Y cuando son franciscanos suelen ir solos, ¿vale? Eso es un detalle. Aquí en Canarias, por lo menos. Y después, esa imagen, había dos leyendas. Una decía que los frailes dominicos, ¿sabes?, hacían una especie de santas misiones, se llevaban la imagen fuera de aquí y se iban a otros sitios, incluso la embarcaban y se iban a otros sitios, y decían que la imagen tenía una caja oculta donde pasaban contrabando, traían especias o traían metales preciosos, plata, oro, cobre. Y claro, en esa época, pues los ayuntamientos, por ejemplo, tenían lo que se llamaban los fielatos, que tú tenías que parar. Si llevabas unos huevos de un sitio a otro, tenías que pagar unos arbitrios, ¿sabes? Te pongo eso como ejemplo. Y decían que usaban ese procedimiento para traer cosas sin que los pillaran, ¿no? Y entonces, después había otra versión que decía que el nazareno era articulado y de hecho es articulado, le puedes mover las manos y los pies y lo poner en distintas posiciones. Sí, de hecho ahora está más... Y sin más alzado. Y que lo que tenía era un mecanismo como la Virgen de los Reyes de Sevilla, que era un autómata que por medio de unos mecanismos para mover en la ceremonia esa que hacen de tal, cuando hacen la reverencia, que San Juan sale corriendo y toda la historia. Vale, pues cuando lo restauró estaba él con esa matraquilla y cuando lo tuvo ahí en el taller dice, bueno, vamos a mirar una cosa. Y Perdigón lo había recubierto con una especie de papelón para pintarle luego el azulón ese que él pintaba, ¿sabes? Y detectamos que le hizo unas catas por aquí por el pecho y efectivamente encontramos una caja con una tapa forrada, no tenía ningún mecanismo dentro y Ezequiel llegó a la conclusión que lo usaban para llevar contrabando. Pues se confirmó, digamos. Tengo fotos de eso. Vamos a ir un poquito rápido porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Sí. Continuamos con San Juan Evangelista, otra imagen de candelero anónima del siglo XVIII. Es la imagen que corre, como decías, en busca de la imagen de María. Y esta imagen, lo que dijimos de que está como formada a partir de otros. Pasamos ahora a la talla de nuestro Padre Jesús Nazareno, obra atribuida a José Rodríguez de la Oliva, realizada en 1757, la que tiene la caja de la que estabas hablando. Y hubo otra que está en Santa Úrsula ahora, que fue la primitiva, pero no gustó. Sí, algo leí de eso. Santa Úrsula. Es cierto. Lo cierto es que han sido varias imágenes del Nazareno las que han habido aquí en la Orotava, las que han procesionado, siendo actualmente la tercera, la que está ahora mismo. En esta talla de candelero Jesús aparece cargando la cruz, ayudado por Simón de Cirene, una imagen anónima del siglo XVIII. El Cristo fue restaurado por Ezequiel de León, que le talló el pelo que tiene actualmente, lo que tú decías. Mientras la actual corona de espinas que lleva la imagen fue realizada por Cristo Quintero. Terminamos con la imagen de la Virgen de los Dolores, obra del siglo XVIII, que también es otra típica dolorosa,
o sea, típica dolorosa canaria. La Virgen aparece con el rostro afligido, pero a la vez sereno, con las manos entrelazadas a la altura del pecho. Antiguamente tenía las manos a un lado de la cara. Por eso es que hoy en día, cuando la miramos de frente, Está como un poco... la vemos así con... O sea, una cosa un poco ladeada, sí. Sí, entonces, claro, lo que pasó fue que se le quitó por lo que tengo entendido, se le quitó la articulación, se dejó fija así. Y claro, ahora ya no tiene forma... los movimientos. Sí. El tema de las articulaciones muchas veces que luego se van alargando y entonces sufren... Sí, eso es cierto. Y suelen ser mediante unas rótulas de madera, muchas veces, un tema muy complicado. El nazareno sí es articulado todo las piernas, y lo puedes alzar más, lo puedes bajar. Bueno, de hecho, el año pasado el cartel de la Semana Santa fue con el brazo por encima de la Virgen. Sí. Y nada, bueno, comentar que la imagen de la Dolorosa hasta 1921, la imagen presidía los actos del Viernes de Dolores. A partir de ahí empezó a presidir los actos la de San Agustín. Llegamos entonces ya al mediodía y nos dirigimos a la ermita del Calvario, desde la que parte la procesión del Calvario, una de las más numerosas en cuanto a cantidad de imágenes en la orotava. Comenzamos por los dos santos varones, Nicodemo y José de Arimatea, ambas obras anónimas del siglo XIX. Nicodemo porta un martillo con el que quitó los clavos de Cristo para descolgarlo de la cruz, mientras que José de Arimatea lleva la tela o sudario que usaron para poder bajar con cuidado el cuerpo de la cruz. Seguimos con la imagen de María Magdalena, obra del siglo XIX, atribuida a Fernando Esteves. Yo con esta, no sé, tengo mi... Hay muchas atribuciones, igual que con los San Pedro se lo suelen atribuir a Sebastián Fernández, son una especie de cajones de desastre. Y con las Magdalenas pasa lo mismo. En el Puerto de la Cruz, de hecho, en el Calvario de la Peñita había una, y resulta que no era... esa prácticamente la tuvo que hacer Nueva Ezequiel, porque era un simple poste de madera con modelado encima de lienzos encolados que deformaba el rostro y toda la historia. Y tenían una leyenda, que si era de Luján, que si no sé qué, que si fue una virgen dolorosa, que si el pelo era natural, pero era de plástico, tenía una peluca de plástico. Y bueno, son cosas que después se mitifican. Sí, es lo típico. Nada, estamos ante una típica de Magdalena, es decir, con los típicos atributos, la ropa roja, el copón, tal. Pero esta, a diferencia de las otras imágenes de la orotava, tiene el pelo tallado y no tiene una peluca de pelo natural. La única. La única, sí. La siguiente imagen, el San Juan Evangelista, una obra anónima de Candelero del siglo XIX, que ha sido restaurada recientemente. No hay mucho más que comentar de esta imagen. Llegamos al conjunto escultórico protagonista de esta procesión, el Calvario, formado por la Virgen de la Piedad y Jesús, que aparece sujeto sin vida por su madre. Se trata de una obra de bulto redondo realizada por el orotavense Fernando Esteves en 1814. El Cristo, realizado en madera de cedro, aparece delicadamente recostado sobre el regazo de su madre, a la cual sujeta su mano derecha, mientras la izquierda cae inerte como muestra de la muerte de Jesús. Por su delicado rostro casi parece estar dormido, ya que no queda dolor o angustia en su expresión. La imagen de la Virgen de la Piedad, realizada en lienzos encolados, recuerda ligeramente a la Virgen de Gloria, ya que lo que decíamos antes tiene el color azul. Pero de todas maneras hay que considerar que ahí Esteves tuvo un dictado, y es el cuadro de Gaspar de Quevedo, que era precisamente el que presidía el Calvario, y que el Calvario, que no era neogótico como lo conocemos ahora, sino que era una construcción mudéjar, distinta a la que vemos hoy en día. Sí. Y que eso se hizo cuando se remodeló la plaza, y que de alguna manera intentó inspirarse en ese cuadro de Gaspar de Quevedo, en el contraposto, aunque luego él también tiene sus peculiaridades ahí de artista. Sí, evidentemente. Y nada, mencionar por último que la imagen del Cristo del Calvario vuelve a procesionar el primer domingo de septiembre y el jueves anterior a este, yendo del Calvario a la Concesión y regresando de la parroquia de Matriz a su ermita el domingo. Todo con motivo de la festividad principal del Cristo. Y ya pasamos a la tarde-noche. Sí, cae la tarde y subimos hasta la iglesia de San Juan para el Santísimo Entierro. La procesión que representa el entierro de Cristo. Antes de la procesión se celebra cada 5 años la ceremonia de descendimiento, en la que se baja de la cruz a Cristo yacente, la imagen que procesiona en el entierro, que posee articulaciones en los hombros para que se le pueda colocar crucificado o yacente y poder hacer esta ceremonia del descendimiento.
Yo perdí la cuenta de cuánto vamos, de los 5 años. Porque con el tema del virus y tal se me fue. Sí. O sea, Sí, son no. lustrales, yo no sé si coincide con el 5 y los ceros, pero No sé. en ICO también se hace igual. Son ceremonias que se intentan hacer, ya te digo, de forma lustral. Y bueno, en esto tenemos que decir que, si bien en este caso, como bien tú dices, un Cristo que tiene los brazos articulados de escuela sevillana, hay otros casos, como en Ico y en Garachico, que son elaborados en pasta de maíz, y los brazos lo que llevan son están cogidos con unos engonces, con unos pasadores nada más, y se le amarran luego a la imagen, y se optó por ese tipo de material porque es muy ligero, porque una persona lo puede manipular fácilmente. Sí. Es un procedimiento que le copiaron un poco a esos indios tarascos que hacían unos ídolos muy ligeros de pasta molían la caña, hacían una pasta, y luego la caña también le servía un poco de soporte, de armazón, de estructura. Y son unas piezas muy ligeras que tienen de procedencia mexicana. Tienes tanto el de Ico de los Vinos, como el de Garachico, que también lo tuvo que restaurar don Ezequiel porque sufrió un colapso la iglesia y se estropeó un poco. Ya, claro. Y bueno, nada, que se trata de la procesión más larga y numerosa en cuanto a imágenes de la Semana Santa de la Orotava. Las dos primeras imágenes en aparecer, los santos varones, Nicodemo y José de Arimatea, realizadas en torno a 1866 por el escultor palmero, Sí. Aurelio Carmona López. Aurelio Carmona, sí. Ambas imágenes destacan por el magnífico modelado de sus barbas, que poseen un gran realismo. Le siguen San Juan Evangelista y la Magdalena, de las que ya hablamos en la columna. Y a continuación el Cristo Yacente, ya colocado en su urna procesional. Y nada, la imagen es una obra de un desconocido y enigmático imaginero llamado Vega. No tengo mucho más. No, ya hay otras atribuciones, pero lo han querido. Hay ya varias líneas ahí con escultores sevillanos de la época. Es una talla importante, lo que pasa es que también fue intervenida por Perdigón. Y Sí. esto un poco lo que decíamos antes del tema de las policromías, ¿no? Sí. Pero es una buena pieza, una pieza de primer nivel también. Y después la urna también es muy importante, Sí, la sí, urna sí, en sí. cuanto a orfebrería. Hay que decir que dentro de esa teatralidad de Trento, pues se representa el entierro de Cristo cuando acaba todo, Sí. con ese túmulo que se pone y se alza la imagen 3 veces por los 3 días que se supone que permaneció Cristo en el sepulcro, y suelen ser unos sacerdotes o a veces unos acólitos que los ayudan, y que ya ahí un poco se cierra lo que es la representación del martirio de Cristo. Después ya se iría la Virgen a la Piedad. Sí, exacto. Regresa a la piedad. Sí. Que es la procesión del silencio La de San Juan. procesión, sí. La que le sigue. Sí. Con respecto al tema de la restauración del Cristo lo que pasó fue, claro, que se pegó un montón de años sin restaurar, y aparte de que el tema de que la restauración de Perdigón, que le cambió un montón de cosas, como el tema de... Pero ¿sabes lo que pasa? Que a Perdigón, por el tema, lo que hablábamos antes del neoclasicismo y de una estética de los Cristos, le encargaron que los transformara muchas veces, y pasó con ese Cristo, pasa también con el que está en San Francisco, y después también ha habido recuperaciones. Yo también recuerdo que Ezequiel, por ejemplo, el del Realejo Bartolo, que vino de un convento de Las Palmas, le sacó un montón de lienzos de encima y había otro Cristo dentro, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque los querían cambiar, los querían hacer más regordetes en forma de ese, toda la historia esa del neoclasicismo. Y al final eso responde a gustos estéticos de la época, pero debajo, como se ha podido comprobar, había una buena talla sevillana que tiene una calidad bastante alta y que, hombre, no llega tanto como al de los Siglos, por ejemplo, que también es muy bueno, pero sí está dentro de esas calidades. Sí. Concluimos la procesión con la Virgen de los Dolores, realizada por Fernando Esteves a principios del siglo XIX, y es otra imagen procedente, al igual que el Cristo, del convento de San Lorenzo, ¿no? Sí. Al igual que el Cristo. Se trata de una típica dolorosa canaria de candelero que destaca por la sutileza y delicadeza de su expresión, más serena si la comparamos con la dolorosa de la Concepción, por ejemplo. Además, la belleza del rostro o el cuidado tallado de las manos que aparecen entrelazadas a la altura del pecho es algo también a destacar. El torso de la imagen fue restaurado por Cristo Quintero, que sustituyó el anterior corpiño
por uno más anatomizado, que tenía más la forma, porque el anterior era lo típico, la forma plana del tronco. Y nada, ahora lo que mencionabas de que sale la dolorosa para la piedad, después vendría la procesión. Retorna para la resurrección. El sábado por la noche. Sí. Y después de esta procesión sería la del silencio de la Concepción, el viernes por la noche. Y bueno, después de la llegada de la Dolorosa de San Juan, vendría el Santísimo Sacramento de San Juan. La mañana siguiente, el resucitado de la Concepción, que es el Santísimo Sacramento también. Normalmente, bueno, antes de cerrar con la Virgen, es decir que tenía una hermana muy parecida en el Real Abajo que se quemó en el 78, el mismo autor. Y después el tema de la resurrección aquí, salvo excepciones, como es el caso que fue de los Realejos también, que se perdió también en el incendio, del resucitado que tenían ellos. En el tanque también hay uno, la iglesia del tanque de San Antonio tiene un resucitado de pequeño formato. Y el de Garachico, que algunos lo atribuían a Antonio Albarrán y que también está muy intervenido por Perdión, normalmente aquí se han decantado más, después de la época de la Ilustración y de los tabernáculos y todo eso, José de Betancourt y Castro y toda esa gente, se han decantado más por el culto a la Sagrada Forma y a celebrar la resurrección con el Santísimo Sacramento. De hecho, últimamente también, bueno, después La Laguna ha adquirido uno de factura sevillana para la iglesia de Santo Domingo. Y aquí una de las piezas últimas que hizo Ezequiel para la Orotava fue precisamente el resucitado de Santo Domingo, que es la que hemos perdido, que también la tienen postergada, que también la tienen postergada, y ahora incluso están poniendo pegas que dice que debe de salir el sábado en vez de salir el domingo, porque el domingo está más reservada a la Sagrada Forma y demás. Son un poco instrucciones que vienen de la autoridad eclesiástica. Que si la vuelven a hacer, esperemos que la hagan para el casco. Sí. Porque antes iba para Carmenati y eso como que no pega ni con cola. Digamos. No sé si ya quieres comentar algo más. No, un poco sobre el tema de la imagen del Cristo resucitado, que fue realizado en el 95 y que bueno, que cuando se hizo, digamos que hicieron correr un poco a Ezequiel. El problema de esa imagen fue que Ezequiel, bueno, aparte que tenía otras labores también, porque estaba en esa época también haciendo cosas para Realejo Bajo, para los iberios, para los hermanos carpinteros. Él, pese a que la gente lo vea y piense que puede ser un lienzo colado, el paño de pureza que tiene, es tallado en cedro todo. Y estuvo estudiando la caída de ese paño, cómo caía, y perdió todo el tiempo. Y después la imagen la tuvo que resolver prácticamente en una semana. Y salió una imagen un poco hierática, aunque hay gente que me ha dicho también, no, estaba como muy... Y hubo que alzarle luego un brazo y también le cambiaron el rostro, la mascarilla, porque querían que tuviera una apariencia más de Cristo. Se le alzó una mano y se cambió, y fue más que nada por falta de tiempo. Hay varias... El problema que tenía don Ezequiel era que no tenía una cartera de pedidos y iba sacando las piezas de la gente que le iba a dar la talla a la casa. Entonces, muchas veces las cosas salían mal acabadas, inacabadas, o la gente se enfrentaba. Yo te puedo comentar de piezas que hay en sitios por ahí que están sin acabar y que te puedo decir por dónde no están talladas y por dónde les quedó trabajo por hacer. Pero eso es una cuestión que un poco también responde a un agobio y a una presión que le metían, porque tenía que hacer. Después hay piezas que después la gente se decía y no se las encargaba y no se las adquiría. Tenía que destinarlas, como hablamos del Cristo del cementerio, a otro. La Piedad de Realejo, por ejemplo, iba a venir para la Piedad de aquí de la Orotava. Eso son cosas que mucha gente la desconoce. Y al final no se arreglaron, y de eso hay mucho que contar. Pero yo creo que ya por hoy... Sí, yo creo que ya por hoy bastante que servido, que nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto, pero bueno, muchas gracias, Juanma, por acompañarnos en este ratito de la tarde, aunque ha sido un poco extenso, pero yo creo que hemos representado... Es un tocho que no vea, como no le metas claro, por medio, claro. Sí. Y a Víctor también, gracias, gracias a ti por esa información. Y a nuestros oyentes, pues, ¿qué decirles? Que no se olviden de visitar nuestra página web, donde podrán escuchar todos los programas que se elaboran aquí, en Radio La Voz Joven. Como siempre, así con la esperanza de que cada paso que den esté impregnado de la solemnidad y el fervor que solo la Semana Santa de la Orotava puede ofrecer.
Les invito a sumergirse en esta experiencia única en persona, dejando que cada sonido de campana, que cada paso en procesión, sea un susurro de la historia y que la fe guíe sus pasos. Como siempre, esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Nos vemos en el próximo programa.